Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night, when things aren't black and white. And to true it all, remember 24. Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz. Como siempre, recordándoles que ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Sin nada más que decir, comencemos con esta gran historia. Capítulo 1. Combatir el fraude es responsabilidad de todos. Junio de 2021. Richard salió de la universidad y se enfrentó a la primera dura lección de la vida. Hoy te gradúas, mañana estás sin trabajo. El director ejecutivo de la primera empresa con la que había firmado desapareció con el dinero el día antes de la ceremonia de graduación. Obligado a reiniciar su búsqueda de empleo, estaba revisando ofertas en línea cuando recibió una carta de oferta inesperada. Lleno de alegría, Richard pulsó el enlace del correo electrónico al instante. De repente, una grieta negra cruzó la pantalla de su teléfono y lo absorbió con fuerza violenta. No pudo liberarse y quedó atrapado en su interior. Lo último que pasó por la mente de Richard antes de desmayarse fue: ¿por qué no instalé la aplicación del Centro Nacional Antifraude? Septiembre de 1983. Richard se dio cuenta de que había viajado al otro lado del océano, a una tierra extranjera. No solo tenía 18 años de nuevo, sino que estaba de vuelta en el instituto. Despertó en una habitación desconocida. Todo lo que necesitaba para el primer día de clases del día siguiente estaba sobre el escritorio. Su identificación estaba guardada bajo llave en el cajón superior, el llavero con todas las llaves de la casa estaba escondido en un bolsillo de su mochila. Por ahora vivía solo, sobreviviendo en este pueblo rural con la herencia que le habían dejado sus padres. El típico paquete básico para una novela web, aunque su vida antes de la transmigración no había sido muy diferente. La escuela es mucho mejor que andar buscando trabajo por las calles, reflexionó Richard. Sacó una botella de Coca-Cola de 1983 de la nevera del salón, se dejó caer en el sofá y, mientras daba un largo trago, despertó el sistema que habitaba en algún lugar de su cuerpo. Agente, Richard. Habilidades: inglés, clasificación C. Tu comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura ya cubren las necesidades diarias. Puedes traducir y expresar cada pensamiento chino con precisión. Agradece que tu calificación de banda 6 en el examen de inglés universitario no haya sido solo para lucirte. Programación, clasificación E. Como recién graduado, apenas estás cualificado para entrar en una gran empresa tecnológica, pero probablemente te superarán en número de empleados. Tareas domésticas completas, clasificación C. El kit de supervivencia esencial de un huérfano. Electrodomésticos rotos, yo los arreglo. Lugar sucio, yo lo limpio. Cualquier cosa con tal de ahorrar dinero. Mis dos manos diligentes se encargan de todo. Te falta un poco de dinero para ser el hombre ideal de la mayoría de las mujeres. Artes culinarias, rango E. Habilidad aceptable, resultados comestibles, repertorio limitado. Desgracia, rango E. Un don innato. Tómate 2 segundos para repasar brevemente tu vida hasta ahora. Habilidades derivadas, ninguna. Puntos de la gráfica, 10. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Cuando Richard leyó la descripción de tareas domésticas integrales, le subió la presión, frunció el ceño con rabia. Quiso arrancar el sistema y darle un puñetazo. ¿Y desde cuándo la mala suerte era una habilidad? Podía rechazarla. Richard respiró hondo y se tranquilizó. No tenía sentido discutir con su sistema, nunca respondía. A veces juraba que un trozo de cerdo asado sería más útil que ese pedazo de piedra. Sin embargo, después de varios intentos, finalmente logró comprender cómo funcionaba el aparato. Si no se equivocaba, esta línea temporal era el escenario de la serie Stranger Things. Para ganar puntos de la trama, tenía que interactuar con los personajes principales. Los puntos de la trama eran la gasolina que mantenía el motor en marcha. Gástalos para fortalecer las habilidades existentes o desbloquear nuevas ramas derivadas de ellas. El sistema era tan básico como su interfaz, tan minimalista que parecía algo programado por un principiante que acababa de aprender a programar. Interfaz de usuario y front-end, un completo desastre. Pero ahora no podía preocuparse por eso, la prioridad principal era sobrevivir en el futuro de este mundo.
Stranger Things, la serie de ciencia ficción y terror de Netflix. Humanos entrometidos vuelven a abrir un portal al mundo del revés mediante una investigación paranormal fallida. Entidades malignas se infiltran en el mundo real, sumiendo a la ciudad de Hawkins en el terror y la muerte. Una misteriosa chica con poderes psíquicos y sus amigos, con una actitud justa, deberán luchar contra la oscuridad para salvar el mundo. En resumen, existen monstruos sobrenaturales y son difíciles de matar. Las armas convencionales, incluidas las de fuego, no son muy efectivas, aunque no son completamente inútiles. El fuego y las altas temperaturas son sus puntos débiles, pero si las llamas no son lo suficientemente grandes o calientes, el daño es limitado. Más adelante tendré que conseguir un lanzallamas, pensó Richard. Comprar uno era imposible, tendría que construirlo. Construir un lanzallamas en el garaje conllevaba riesgos, pero cualquier cosa era mejor que nada, y Richard confiaba en sus habilidades para el bricolaje. Además, Richard creía que la clave para superar la adversidad residía en las capacidades de su sistema de compañeros, especialmente en la función denominada habilidades derivadas. Cuando más importaba, todavía tenía que depender de sumar puntos. Aún faltaban 2 meses para que comenzara oficialmente la trama principal de la primera temporada. Richard se dijo a sí mismo que no debía entrar en pánico, podía usar esos 2 meses para reunir las fuerzas necesarias para protegerse. En cualquier caso, primero probemos las funciones del sistema y veamos qué tan potente puede ser. Richard seleccionó la columna de habilidades programación y optó por mejorarla. ¡Ding! Se ha detectado la primera acción de mejora del host, iniciando el protocolo de guía. Para aumentar el rango de una habilidad, se deben consumir puntos de trama. Refinar y desbloquear una habilidad derivada para una capacidad determinada cuesta el doble de los puntos de trama necesarios para la mejora de rango actual de esa habilidad. El consumo de puntos de trama está relacionado con el valor intrínseco de la habilidad, la aptitud del anfitrión para dominarla, el rango que se asciende y otros factores. Los 3 mencionados anteriormente son las principales influencias. Recordatorio amistoso: no todos los aumentos de rango beneficiarán al anfitrión. Por favor, piénsalo 2 veces antes de mejorar una habilidad. Tras leer las indicaciones del sistema, Richard guardó un minuto entero de silencio reflexivo. Comprendió los 2 primeros mensajes. El último le pareció una advertencia del sistema para que no aumentara imprudentemente el rango de su habilidad innata, la desgracia. Este maldito sistema aún lo subestimaba, él no era alguien que buscara la muerte por capricho. Además, desgracia era una habilidad de tipo regla que implicaba causalidad, incluso si hubiera querido mejorarla, no tenía los puntos de trama necesarios. Así que Richard siguió con la programación y se preparó para realizar una mejora. Mejorar la programación, rango E, cuesta 11 puntos de gráfico. Una mejora de refinamiento cuesta 22 puntos de gráfico. Tasa de éxito actual del refinamiento, 20%. Por favor, elija. Bastante caro, murmuró Richard ante la pregunta. Luego, comprobó las demás habilidades una por una. Mejorar el nivel de inglés, C, cuesta 12 puntos de trama insuficientes. Mejorar la habilidad, tareas domésticas generales, rango C, cuesta 5 puntos de parcela. La mejora de refinamiento cuesta 10 puntos de parcela. Tasa de éxito actual del refinamiento, 40%. Por favor, elija. Subir de nivel artes culinarias, rango E, cuesta 2 puntos de trama. La mejora de refinamiento cuesta 4 puntos de trama. Tasa de éxito de refinamiento actual, 20%. Por favor, elige. Aumentar la desgracia, rango E, cuesta 10.000 puntos de trama insuficientes. ¿Qué es eso de tareas domésticas y artes culinarias? Estoy destinado a ser un amo de casa. Richard estaba atónito, las únicas habilidades que podía permitirse eran esas 2. Su apuesto rostro se arrugó. Tras meditarlo, Richard, siempre ahorrativo, decidió empezar por reforzar sus habilidades culinarias, prácticas y útiles en la vida diaria. En cuanto a las tareas domésticas en general, su clasificación ya era bastante alta, ¿por qué subirla aún más? Sabía cablear una casa, hacer reformas y reparar electrodomésticos, ¿acaso no era suficiente? Mejora tus habilidades culinarias. Al instante siguiente, Richard sintió el sonido del dinero cayendo al suelo. Ding, tu habilidad culinaria ha alcanzado el rango D. Artes culinarias, rango D, habilidades sólidas, platos caseros al alcance de tu mano. En el instante en que mejoró su habilidad, Richard se sintió ingrávido, casi flotando. Una oleada de fuerza lo recorrió, concentrándose en sus extremidades y cintura,
mientras un torrente de recuerdos culinarios inundaba su mente. Sus manos se movían solas, imitando los movimientos de sus recuerdos. Memoria muscular también, un destello de claridad lo invadió antes de que volviera a sumergirse en el torrente de conocimiento. Solo cuando los recuerdos se desvanecieron, Richard se recuperó, empapado en sudor como después de un entrenamiento extenuante, con el cuerpo ligeramente más fuerte. Una mirada al reloj lo dejó atónito, la intensa experiencia había durado menos de 10 segundos. La emoción avivó el entusiasmo del joven. Richard volvió a elegir artes culinarias. Subir de nivel artes culinarias, rango D, cuesta 3 puntos de trama. La mejora de refinamiento cuesta 6 puntos de trama. Tasa de éxito de refinamiento actual, 30%. Por favor, elige. Intentemos perfeccionarlo esta vez, pensó, sin darse cuenta de que se estaba dejando llevar. Mejora del refinamiento. Ding, mejora de refinamiento para artes culinarias, rango D, en curso. Ding, la mejora falló. El sonido del dinero escapándose le resonó en sus oídos como agua fría que apagaba su entusiasmo. Richard se puso serio al instante. Capítulo 2. Constitución ocupada. Chico, dices que quieres un trabajo de cocinero a tiempo parcial aquí. No me fío de lo que pones en tu currículum ni de lo que dices, demuéstramelo ahora mismo. Un cocinero enorme, barbudo y calvo dejó caer el currículum de Richard boca abajo sobre la mesa, señaló la parrilla de hamburguesas y los utensilios que había junto a ella, y esperó con los brazos cruzados. Richard asintió y demostró su destreza, volteando una hamburguesa tan jugosa que se formó una costra de Maillard perfecta en su superficie. Antes incluso de probarlo, el grandullón ya estaba convencido solo por su aspecto. Cogió un tenedor, pinchó la hamburguesa varias veces, que se mantenía firme, colgando de los dientes, gruñó en señal de aprobación y le dio un gran mordisco, dejando la hamburguesa a medio comer de nuevo en el plato. Masticando pensativamente, con los brazos cruzados, fijó la mirada en el rostro sereno de Richard. Finalmente, sus cejas se relajaron en una sonrisa y extendió su mano derecha. Chico, estás contratado. Un placer conocerle, jefe. Richard sonrió y estrechó la mano que le ofrecían. Se establece una relación con Benny de Benny's Burgers. Puntos de trama más 3. En realidad, Richard no necesitaba ser contratado solo para acumular puntos, ser cliente le habría servido. Pero necesitaba desesperadamente un trabajo a tiempo parcial para seguir ganando dinero. Tras no haber conseguido ningún punto en sus estadísticas hoy, había planeado ir a las tiendas del barrio, comprar víveres y prepararse una cena de bienvenida a otro mundo. Buscó monedas sueltas sin éxito, así que se dirigió al banco, solo para descubrir que su saldo era de apenas 1000. Maldito sea este comienzo de huérfano. ¿Acaso el autor no podría al menos darme padres ricos? Obligado a buscar trabajo, se dio cuenta de que Benny's Burgers, cerca de allí, estaba contratando cocineros y camareros. Confiado en que sus conocimientos de artes culinarias le permitirían preparar hamburguesas y patatas fritas, solicitó el puesto y, de paso, consiguió los puntos clave de la trama. Detrás de su ceño fruncido, Benny es un sentimental. Calvo, barbudo, alto y siempre con la cara manchada de grasa, parece intimidante, pero le encanta ayudar. Como Richard vivía cerca, ya era el tema de conversación del vecindario, Benny conocía la situación del chico y nunca tuvo intención de rechazarlo ni de ponérselo difícil. Si la cocina de Richard hubiera sido mala, Benny simplemente le habría ofrecido un delantal de camarero, pero la habilidad del chico le impresionó. 4 horas seguidas al día, una comida por cuenta de la casa, pago en efectivo al momento de la firma. ¿Te parece bien?, preguntó Benny con una sonrisa. Richard hizo un gesto de aprobación. Por supuesto, iré corriendo después de clase. Y si me equivoco, no dudes en venir a tocar mi puerta, ya sabes dónde vivo. Benny se rió y le dio una palmada en el hombro a Richard, disfrutando del sentido del humor del chico. La bofetada dolió, pero Richard pensó: disfrútalo, Benny, estoy a punto de cambiar tu destino. En la historia original, la psíquica fugitiva Eleven, del laboratorio, provocaría que Benny recibiera un disparo de agentes estadounidenses que encubrían los secretos de Hawkins. Ahora que Richard había tomado el relevo de Benny, tenía la intención de cambiar el final. Benny, feliz, demostró su amabilidad a su manera. Se acercaba la hora de cierre y la comida que no se vendía no se conservaba, así que le dio a Richard un buen atracón de ensalada, patatas fritas, nuggets y hamburguesas sobrantes. La mayor parte era chatarra, pero Richard sintió la buena voluntad y aceptó con una sonrisa, sintiendo simpatía por aquel tipo blanco de aspecto rudo.
Esta noche fue un festín para él solo, con dinero en el bolsillo, podría hacerlo todas las noches. Disfrútalo, Hawkins no permanecerá callado por mucho tiempo más. A la mañana siguiente, tras la ceremonia de inauguración, Richard abrazó sus libros y se quedó paralizado en el umbral, sintiendo todas las miradas sobre él. La muerte social se avecinaba. No recordaba dónde se había sentado, todos pensaban que parecía un idiota. ¿Cómo solucionar esto rápidamente? Una elegante mujer de mediana edad con gafas de cadena dorada a la antigua usanza pasó desapercibida. Señor Richard, ¿por qué no está sentado? Apuesto a que el marica de piel amarilla tiene la regla otra vez. Un compañero pecoso se levantó de un salto, exagerando la voz y los gestos. La mitad de la clase se echó a reír a carcajadas. De nuevo. Richard pensó para sí mismo, parece que mi contraparte en este mundo ha sido acosada por ese tipo más de una vez. La señorita Mary frunció el ceño ante el comentario del chico, pero solo levemente, estaba acostumbrada a la disciplina de la clase. Extendió los brazos para calmar a los alumnos, alzó la voz sin perder la compostura y dijo: Tommy, cuida tu lenguaje. Oigan, el resto de ustedes, chicos y chicas revoltosos, cálmense. Tommy H. es el matón de la escuela secundaria Hawkins. En la serie, fue el primer compañero de Steve entre el grupo de adolescentes. Mientras que Steve era solo un chico rebelde con conciencia, Tommy era un ser despreciable, frívolo, desvergonzado y sin una sola palabra que lo redimiera. A Tommy le encantaba echar sal en la herida. En la historia original, se burlaba repetidamente de una compañera de clase preocupada por su hermano desaparecido y, sin pruebas, garabateó el nombre de una chica junto a la palabra zorra en la marquesina del cine, dejándola soportar el insulto y la vergüenza. Volviendo al presente, la señora Mary ni siquiera había terminado de hablar cuando un movimiento rápido pasó rozándola con un «disculpe», apartándola del podio. Se oyó un estruendo ensordecedor. Richard había golpeado un libro contra el escritorio. El rostro de Richard estaba serio, su mirada penetrante recorría la sala. Los estudiantes más sensibles se encogieron. La sonrisa de Tommy se desvaneció un poco, le devolvió la mirada con desdén, esperando a ver qué truco haría Richard. Clase, comenzó Richard con calma, les pareció gracioso lo que acaba de decir ese chico. Cuando todas las miradas se posaron en él, su voz se tornó furiosa. No, no fue gracioso en absoluto. Estoy horrorizado, conmocionado, temblando, helado hasta los huesos, declaró. En esta tierra libre e ilustrada, escucho a alguien ridiculizar una función corporal normal de la mujer. No lo voy a tolerar. Tommy, que había estado hablando sin pensar, se quedó atónito, sintiendo que le habían puesto una etiqueta enorme. Exclamó furioso: yo no, solo estaba hablando de ti. Dios mío, ¿lo oyeron? Confiesa haberse metido con una huérfana. Toda mujer merece respeto. ¿Quién aquí no tiene madre? ¿Cómo puede alguien con madre decir semejantes barbaridades? ¿Han pensado en su madre, sus hermanas, su novia, sus compañeras de clase? Richard se volvió hacia la señora Mary, y en nuestra segunda madre, la señora Mary, que tanto se esfuerza por nuestra formación moral y académica. La señora Mary se llevó la mano al pecho, conmovida por la mirada sincera de Richard, y luego fulminó con la mirada a Tommy. Tommy, tus comentarios públicos insultan a las mujeres. Voy a informar de esto al director y a tus padres. Estoy profundamente decepcionada contigo. Sí, eso fue demasiado, exclamó un niño pequeño con gafas, con la mano temblorosa, señalando al ahora pálido Tommy. Y no es la primera vez, ya insultaste a mi madre antes. Es un reincidente. Tommy, me avergüenzo de ti, añadió un chico que momentos antes se había estado riendo disimuladamente, ahora con aire de superioridad moral. Tommy, nos avergonzamos de ti. Se unieron más voces, al unísono, señalaron con los dedos en el aire hacia su nariz. Hemos terminado, Tommy. Su novia Carol, que se había estado aferrando a él, lo apartó con furia repentina y se dirigió con aire altivo a un asiento al otro lado de la habitación. Tommy miró con incredulidad, tan conmocionado que un leve empujón lo hizo caer. Rodeado de burlas, balbuceó: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo todos ustedes? Tommy, sospecho seriamente que eres un espía enviado por una potencia extranjera. Escoria, voy a denunciar a tu familia para que la investiguen por traición. Richard golpeó la mesa de nuevo y señaló con el dedo. Si no fuera por las normas de clase, te daría una paliza, espía. Espía, espía, el cántico resonaba como olas. Tommy H.A.D. nunca había enfrentado una condena tan generalizada, normalmente era el cabecilla. Ahora, siendo el blanco, se quebró, gimiendo mientras salía corriendo del aula.
Fue el primer golpe devastador de su vida, y la enorme acusación lo dejó con la mente en blanco. Es un cretino, pero si no me hubiera atacado, lo habría ignorado. Supongo que es mi maldición la que atrae los problemas hacia mí, reflexionó Richard. Se establece una relación con Tommy, personaje de Hawkins High. Puntos de trama más 3. Capítulo 3. Habilidades culinarias, grado A. Gracias a esta farsa, Richard al menos estuvo a salvo durante un tiempo del habitual y aburrido acoso, al estilo americano. Por fin pudo disfrutar de la vida universitaria en paz. Tras el incidente, Tommy fue acompañado educadamente a la oficina del director, y sus padres, que suelen estar sobrecargados de trabajo, también fueron llamados. Nadie supo qué se dijo tras esa puerta. Todos vieron que Richard también fue llamado más tarde. Cuando salió, parecía tan alegre como siempre, mientras que Tommy estaba furioso, con los puños apretados, demasiado enojado para hablar. Oye, tío, ¿qué pasó ahí dentro? Tommy parecía que se había tragado un montón de mierda. Richard estaba en su taquilla sacando libros para español. Acababa de enterarse de que el colegio tenía un horario rotativo, sin asientos fijos, total libertad. La chica con la que hablaba se había sentado a su lado en la primera clase. Richard sonrió. Nada grave, el director y sus padres acordaron que me debe una disculpa formal. Mañana en el patio se disculpará con toda la escuela. Jaja, el primero en humillarlo. Eres mucho más genial de lo que pensaba. La chica sonrió radiante, sin filtros, su figura alta y su belleza natural le daban un aire de chica rebelde. Entonces tendrás que conocerme mejor. Amigos, Robin Berkeley. Richard cerró su taquilla y le tendió la mano. Con mucho cariño, Richard, dijo Robin, con los ojos brillantes mientras su suave mano se posaba sobre la de él. Caminaron codo con codo hacia la escuela española, charlando mientras se desplazaban. Oye, Robin, Richard no es mi verdadero nombre, Chade sí lo es. Lee es mi apellido. Supongo que te llamaré Chade, entonces. Vínculo formado con el personaje clave Robin, puntos de la trama más 10. Nos vemos mañana, hermano. Mañana, Chade. Se chocaron las manos en la puerta. Ambos eran asalariados. Richard estaba en la ruina, mientras que Robin ahorraba para entrar en una universidad de prestigio. Por lo que Richard averiguó, su nuevo mejor amigo trabajaba en una panadería en el centro de la ciudad, donde le daban restos de corteza gratis para el desayuno todos los días. El desayuno estaba a salvo con Robin, la cena a salvo en casa de Benny. Solo tenía que preocuparse por el almuerzo. Presupuesto para alimentos recortado drásticamente. Dulce. Antes de su turno en Benny's Burgers, Richard pasó por casa, dejó su bolso en el sofá y luego fue en bicicleta al restaurante. Salió del trabajo alrededor de las 8:30 de la mañana, comiendo patatas fritas y una hamburguesa mientras empujaba su bicicleta hacia casa. Qué pena no haber conocido a ningún otro personaje de la trama aparte de Robin, podría haber conseguido más puntos. Tras una ducha caliente, se dejó caer sobre la cama y abrió la pantalla de estado. Puntos de la gráfica, 18. Como artes culinarias es mi estadística más barata, la maximizaré primero. Mayor habilidad significa mayor probabilidad de refinamiento, y tal vez mi primera habilidad derivada. Invirtió puntos en artes culinarias. Ding, artes culinarias ascendió al rango C. Ding, artes culinarias ascendió al rango B. Artes culinarias, nivel B, créelo, nadie puede rechazar tu comida. Ingredientes comunes se convierten en platos millonarios en tus manos. 2 mejoras, 3 puntos y luego 5. Con los ojos cerrados, Richard sintió cómo su cuerpo se adaptaba de nuevo a la nueva habilidad, las recetas inundaron su mente, una oleada de ascensión de pies a cabeza. Todavía tengo puntos, uno más. Ding, artes culinarias ascendió al rango A. Artes culinarias, nivel A, wow, platos que brillan. 7 puntos más desaparecidos, la energía aumentó, los sentidos se agudizaron, los músculos se tensaron. Recetas extrañas de la tierra y de otros lugares abrumaban su mente. Siu mai cósmico, bollos dorados que reían. Sanji, Erina, pequeño maestro bendecido por el dios de la cocina, esto es real. Realmente podía cocinar esos platos que desafiaban las leyes de la física, su habilidad rozaba la divinidad. Rabieta. Richard se despertó sobresaltado por la luz del sol y una alarma ensordecedora. Golpeando el reloj, se quitó la ropa empapada de sudor y se miró en el espejo del baño. De la noche a la mañana había crecido, se había vuelto más fuerte y cada músculo estaba perfectamente definido. Brazos, cerrato, espalda. Exacto, rió Richard,
Sin un poco de fuerza, no se puede ser un dios de la cocina. De repente, un leve crujido le rozó la oreja, su mirada se volvió penetrante y agarró el jabón del fregadero, arrojándolo sin dudarlo. Golpe. Una cucaracha del tamaño de un pulgar yacía aplastada bajo la resbaladiza pastilla de jabón. El oído se agudizó, el tacto se intensificó. Richard se frotó los dedos para quitarse el jabón, se los enjuagó bajo el grifo y descubrió que sus manos eran hipersensibles al agua corriente. Su mente calculaba automáticamente el contenido mineral y la temperatura. Son estas la legendaria oreja de Dios y la mano de Dios del manga. No me digas que también he desbloqueado la lengua de Dios, la nariz de Dios y el ojo de Dios. Richard estaba eufórico. Tras un rápido lavado, corrió a la cocina, preparó un plato al azar, probó su propio salteado de tomate y huevo, y casi lloró de la emoción. Estaba delicioso. ¡Qué rico!, suspiró. Efectivamente, con artes culinarias en nivel A, los 5 sentidos habían alcanzado sus límites humanos, tal vez incluso los habían superado ligeramente. Sin embargo, la estimulación táctil se limitó a sus manos, probablemente porque la carrera de artes culinarias valora la sensibilidad manual por encima de todo lo demás. Una habilidad de nivel A me cambió tanto. ¿Qué pasa cuando todas las habilidades están al máximo? Y se puede ir más allá de la A. Richard iba en bicicleta hacia la escuela, sonriendo pero lleno de preguntas. Las respuestas solo llegarían una vez que hubiera acumulado más puntos de la trama. Buenos días, Chade, dijo Robin, que había llegado antes que él a los casilleros. Cerró el suyo de golpe y luego lo volvió a abrir para sacar una bolsa de cortezas de pan. Traje lo que pediste. Buenos días, dijo Richard, dejando caer su mochila, sacando sus libros, tomándola y sonriendo. Gracias, vámonos, la primera hora es el laboratorio de química del profesor Tristán. Robin abrazó sus libros y sacó la lengua. Nada de primera fila para mí, ser su asistente de demostración es una tortura. En el laboratorio, el profesor no había llegado. Richard vio a Tommy en un rincón, con el rostro magullado y sombrío. Era evidente que sus padres habían terminado el trabajo que la escuela no había hecho. La mirada de Tommy se clavó en Richard, sus músculos se tensaron, pero solo la fulminó con la mirada durante unos segundos con furia antes de apartarla. Te está mirando fijamente, murmuró Robin en silencio, con las cejas arqueadas. Richard respondió de la misma manera, ignóralo. Un tipo de pelo largo con permanente peinada hacia atrás entró y se sentó junto a Tommy. Al notar la mirada fulminante de Tommy hacia la espalda de Richard, sonrió con sorna. Es él. Tommy emitió un gruñido silencioso y apuñaló su goma de borrar con un cúter como si fuera el corazón de Richard. No seas tonto, murmuró el joven de pelo rizado. Ya estás en libertad condicional. Si le pasa algo ahora, serás el principal sospechoso. Si te pillan, te expulsan. Para ti es fácil, Steve, murmuró Tommy, jugando con el leve sabor metálico que le había dejado la paliza de su padre. Los padres ricos hacen que los problemas desaparezcan. ¿Qué se supone que significa eso? Steve frunció el ceño, pero dejó pasar el comentario. Ayer había sido un día duro para Tommy, y hoy prometía más humillación. Tommy esbozó una sonrisa vacía. Tranquilo, no haré ninguna locura. Steve le dio una palmada en el hombro, aún inquieto, y luego miró a Richard, que reía con Robin. ¿Desde cuándo se escondía aquí ese charlatán? Sus cavilaciones cesaron cuando una dulce voz llegó hasta allí. Una chica segura de sí misma, de rostro cuadrado, y su regordeta mejor amiga se sentaron en el banco de al lado. Steve se mordió el nudillo para disimular una sonrisa tonta. Últimamente se había enamorado de esa belleza segura de sí misma. La promesa susurrada de Tommy pasó desapercibida. Aunque te dé una paliza casi hasta la muerte, sin pruebas, ¿qué puede hacerme nadie? Capítulo 4. La venganza de Tommy. Durante el largo recreo, los alumnos del Instituto Hawkins se reunieron en el auditorio. Tommy, que había sido criticado públicamente, se dirigió a todos con un discurso escrito en la mano, aunque no estaba claro si lo había preparado él mismo. De pie en el centro del escenario, ofreció una disculpa por sus comentarios inapropiados del día anterior con un tono muy reacio, afirmando que no volvería a hacerlo. Entre los estudiantes, muchos habían sufrido por su culpa. Hawkins había soportado a Tommy durante mucho tiempo. Ver a Tommy ceder y perder la dignidad y verse obligado a hacerlo, les produjo una enorme satisfacción. Lo que querían era precisamente ese sentimiento de agravio de alguien que no era sincero pero que no tuvo más remedio que someterse. Si se hubiera arrepentido de verdad, les habría parecido aburrido. Terminó la asamblea provisional de la escuela y llegó la hora del almuerzo.
los estudiantes se apresuraron a ir a la cafetería. No es que les preocupara no tener comida, sino más bien no tener dónde sentarse. Gracias a su extraordinaria fuerza y agilidad, Richard se coló fácilmente en la fila del almuerzo con Robin siguiéndole de cerca. «Wow, no sabía que eras tan fuerte. Cuento contigo para que me ayudes a conseguir comida de ahora en adelante, hermano». Robin estaba un poco sin aliento por intentar seguir el ritmo de Richard, pero también muy emocionada. Era la primera vez que llegaba al principio de la fila, y podía ver muchos platos deliciosos que normalmente ni siquiera alcanzaba a ver desde atrás. Richard estaba secretamente orgulloso. Desde niño, nunca había hecho largas colas en las cafeterías, siempre estaba al frente. Como dice el refrán, si no eres proactivo con tu alimentación, algo falla en tu mentalidad. Cabe mencionar que Richard y Robin tuvieron una razón para convertirse en hermanos en tan poco tiempo. Sus circunstancias eran similares, ambos necesitaban trabajar a tiempo parcial, sus intereses coincidían en parte. A ambos les gustaban las películas, las novelas y las cosas interesantes, especialmente las historias de suspense y misterio, y sus personalidades eran bastante parecidas, a ninguno de los dos le importaba mucho su imagen personal. Sus modales en la mesa no eran terribles, pero sí un tanto exagerados en comparación con la gente normal. Además, Richard no sabía si se debía a que su físico había mejorado, pero su apetito era bastante voraz, solo un poco menor que el de John, de la clase de al lado, que pesaba 136 kilos. En consecuencia, aunque no se mostraron fríos ni distantes, su actitud fue suficiente para que los estudiantes interesados en conocer a Richard dudaran. La imagen del Richard capaz de doblegar al acosador Tommy se desvaneció en sus mentes. «Ah, esto, Richard, es esto. ¿Puedo sentarme aquí?» Justo cuando Richard estaba comiendo, escuchó de repente que alguien le preguntaba desde su lado. Al alzar la vista, vio a un chico de pelo largo que parecía algo honesto y tímido, con una cámara colgada al cuello. «Por supuesto, es tu derecho. No tienes que pedírmelo, Jonathan», dijo Richard con una sonrisa. Jonathan esbozó una sonrisa tímida, le dio las gracias y se sentó junto a Richard. Dejó la cámara sobre la mesa y empezó a comer, mientras sus ojos recorrían de vez en cuando a Richard y a Robin. Robin había terminado de comer. Tomó una servilleta para limpiarse la boca y, sin importarle su imagen, se acarició la barriga ligeramente abultada, sonriendo a Richard. La pizza napolitana que solo se consigue al principio de la fila está riquísima. Estoy tan llena hoy que la barriga casi me aprieta el pecho. Esta camisola me queda muy ajustada. Jonathan, que estaba comiendo, se sorprendió por las atrevidas palabras de Robin y casi escupió la comida. «Jajaja, lo asustaste. Cuida un poco tu lenguaje. Aunque te trato como a un hermano, objetivamente hablando, eres una mujer con muy buena figura», dijo Richard a Robin con una sonrisa, empujando una botella de agua mineral que había agarrado antes hacia Jonathan. «Me disculpo en su nombre. Toma un poco de agua». «Gracias». Jonathan pareció atragantarse de verdad. Agarró el agua y bebió varios tragos antes de apenas recuperarse. Robin también se disculpó profusamente y luego miró a Richard con una extraña sonrisa. «Acabas de decir que tengo buena figura, así que así es como siempre me has visto». «Solo estoy diciendo la verdad. No tengo muchas virtudes, simplemente soy honesto y guapo», dijo Richard con solemnidad. Tras esta interacción, Jonathan percibió cierta cordialidad en ambos. Con curiosidad, preguntó: «Si no les importa que pregunte, ¿qué relación tienen ustedes dos?» «Hermanos. Mejores amigos». Al oír esto, ambos respondieron casi al unísono. Jonathan soltó una risita y dijo: «Ustedes dos tienen una relación tan buena». «Siempre es así». «En realidad, nos hicimos amigos ayer», explicó Robin. Richard se encogió de hombros. «Simplemente sucedió de forma natural. Quizás fuimos amigos en otra vida. En mi ciudad natal, hay una expresión que dice conocerse tarde en la vida, que significa que uno se arrepiente de no haber conocido al otro antes. Probablemente eso describe nuestra relación». Robin asintió con la cabeza. «De acuerdo». Al escuchar la verdad, un atisbo de envidia surgió en el corazón de Jonathan. Hacía solo unos años que se había mudado a Hawkinstown, el pueblo natal de su madre, con su hermano menor y su madre. Ya de por sí era inseguro, y tras llegar a un entorno desconocido, se volvió aún más retraído, manteniéndose apartado y sin hacer amigos en la escuela durante esos años. «Oye, Jonathan, ¿sueles hacer fotos?» Richard señaló la cámara que estaba sobre la mesa. «¿Puedo echar un vistazo?» Claro. Al ver el interés de Richard por su cámara, Jonathan se rascó la cabeza. «En cuanto a si me gusta la fotografía,
Sí, soy miembro del club de fotografía de la escuela. Al ver a Richard manejar la cámara con una postura que parecía bastante profesional, Jonathan también se interesó un poco. Lee, a ti también te suelen interesar las cámaras. Al oír a Jonathan dirigirse a Richard por su apellido, Robin se rió y dijo, eres la primera persona que lo llama correctamente por su apellido. Jonathan se rascó la cara. Debido al trabajo de mi madre, ella conoce a mucha gente. Sé un poco sobre cómo difieren las convenciones de nombres chinas de las nuestras en Occidente. Richard negó con la cabeza. No me gusta especialmente sacar fotos, pero durante un tiempo sí que presté atención a las cámaras y equipos similares. Sin embargo, las cámaras que le interesaban eran digitales, que aún no estaban muy extendidas. Durante el tiempo que estuvo sin trabajo antes de transmigrar, tuvo muchas ideas descabelladas. Incluso llegó a pensar en convertirse en influencer, así que investigó sobre equipos fotográficos. Pero tras ver los precios y la curva de crecimiento de ingresos de un influencer común, volvió a desanimarse al instante. Jonathan se sintió un poco decepcionado, pensando que podrían compartir una afición en común. ¿Prefieres hacer retratos o paisajes? Pues, suelo hacer más paisajes, dijo Jonathan con una sonrisa algo forzada. Siendo un adolescente de instituto, ¿cómo no iba a pensar en fotografiar a chicas? Pero no tenía ni el valor ni la habilidad. Richard sonrió, adivinando sus pensamientos. Podrías intentar invitar a otros a una sesión de fotos. Como fotógrafo, no se pueden tomar buenas fotos sin tener agallas. Creo que Nancy, de la clase de al lado, es bastante buena. Nancy, los ojos de Jonathan se llenaron de asombro y su expresión cambió rápidamente como un letrero de neón. Sintió como si su secreto hubiera sido descubierto, su mente se tambaleó y tartamudeó por la culpa. Nancy Wheeler, ¿no es esa chica un poco demasiado delicada?, preguntó Robin, dando su opinión. Estás bromeando, esa chica es súper valiente. En la serie original, Nancy siempre era la primera de los adolescentes en proponerse enfrentarse a los monstruos del mundo del revés. Jonathan ni siquiera era tan decidido como ella. Llamar a esta joven una extraña diosa de la guerra no sería ninguna exageración. ¿Y qué hay de Tammy? Recuerdo que es una chica que sueña con ser una estrella. Pedirle que sea modelo no supondría ningún problema. Al oír la objeción de Robin, Richard arqueó una ceja y la miró con picardía. Robin frunció el ceño al instante y dijo con aire de superioridad, pensándolo bien, Nancy no es tan mala en realidad. Cabe mencionar que Robin sentía un gran cariño por esa chica llamada Tammy Thompson, era lesbiana. Gracias por el consejo, dijo Jonathan con una risa seca. No te lo tomes a mal, es solo una sugerencia. Si necesitas sacarle fotos a un chico guapo, no me importa colaborar si te interesa. Richard se encogió de hombros y le tendió la mano a Jonathan en señal de amistad. Jonathan miró a Richard, atónito por un instante, luego su sonrisa se amplió mientras le apretaba la mano con firmeza. De acuerdo, por supuesto, dijo con sinceridad. Yo también puedo ayudar, pero solo diseño ropa de hombre. Robin también puso la mano encima, encontrándolo interesante. Créeme, Robin, el estilo andrógino también tiene un gran mercado, dijo Richard con significado. Se estableció una relación con el personaje principal de la trama, Jonathan. Puntos de trama más 10. Otro día después de la escuela, justo cuando Richard salía con su bicicleta por la puerta del colegio, un coche deportivo descapotable azul se detuvo y le bloqueó el paso. El joven que iba al volante se quitó las gafas de sol y se apoyó en la puerta del coche, mirándolo. Los estudiantes que regresaban a casa se percataron de la escena y no pudieron evitar mirar el llamativo y costoso auto deportivo, pero la mirada de las chicas se dirigió principalmente al apuesto y adinerado joven. Oye, ¿eres Richard, verdad?, preguntó el joven. Al ver a la futura niñera profesional, Richard no pudo evitar esbozar una amable sonrisa. Sí, ¿algún consejo, señor Steve, el gran rey demonio? Puedes llamarme Steve, y no te preocupes, no estoy aquí para causar problemas, solo quiero darte un consejo. Steve Harrington, hijo de un hombre rico y famoso del pueblo, examinó a Richard de pies a cabeza. Si no quieres meterte en problemas más adelante, es mejor que te disculpes con Tommy. Mientras hablaba, bajó la voz a propósito para que solo Richard, que estaba más cerca, pudiera oírlo. Ese tipo está muy raro hoy. Me temo que podría haber hecho algo malo últimamente. Gracias por la advertencia, Steve, dijo Richard con una sonrisa. Este chico rico y rebelde no era malo de corazón, de hecho, era bastante amable. Steve negó con la cabeza y arrancó el coche para marcharse de nuevo.
Richard apartó con un gesto los gases de escape y murmuró: «Las medidas medioambientales para los coches en esta época son realmente terribles», antes de alejarse en bicicleta de la escuela. La casa de Richard estaba en Randolph Road, que era la carretera que salía del pueblo. Como muy poca gente entraba o salía del pueblo, prácticamente no había coches en esa carretera. Así que, cuando Richard notó que una furgoneta azul lo seguía, intuyó que algo andaba mal. Confiando en su aguda vista, miró hacia atrás varias veces y finalmente descubrió que quien conducía la furgoneta no era otro que Tommy, cuyas heridas faciales aún no habían cicatrizado. Lo miraba fijamente con una expresión malévola y siniestra. Tommy probablemente también sintió que, con menos gente en esa carretera, había llegado su oportunidad. De repente, pisó el acelerador a fondo y rápidamente persiguió la bicicleta de Richard. Richard sabía que la velocidad de su destartalada bicicleta no podía competir con la de un coche. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Antes de que el otro vehículo pudiera alcanzarlo por completo, giró el manillar y dirigió la bicicleta directamente hacia el denso bosque. Su bicicleta no podía avanzar por el terreno escarpado, así que la abandonó con rapidez y decisión para huir a pie. Al ver esto, Tommy maldijo: «Mierda», aparcó el coche a un lado de la carretera y se apresuró a internarse en el bosque con los compañeros de clase a los que había sobornado para que actuaran como matones. Capítulo 5. Monstruo. Mono amarillo, sal si tienes agallas, deja de esconderte. Sin darse cuenta, Tommy y los demás habían perdido de vista a Richard. Su ritmo se redujo a un trote forzado, algunos simplemente se rindieron, apoyándose contra los troncos de los árboles mientras jadeaban en busca de aire. Tommy también llegó a su límite, con el rostro enrojecido, mientras gritaba hacia el bosque. ¡Zas! Una piedra del tamaño de un puño salió disparada de la nada y golpeó a un niño regordete del grupo. El chico no tuvo tiempo de defenderse. Toda esa grasa parecía resistente, pero resultó inútil. Su piel era suave como el tofu. Un solo golpe y gritó, agarrándose el brazo, que ya estaba morado e hinchado, mientras caía de rodillas. «Joder, nos está tendiendo una emboscada», gritó un tipo corpulento. Se giró bruscamente, pero antes de que pudiera ver a Richard, otra piedra le golpeó el hombro. Aulló, arrodillándose y agarrándose la articulación. Después de eso, no solo cayeron piedras, la fruta silvestre llegó zumbando como proyectiles de artillería. Una tras otra, golpeaban al grupo. Varios niños más se desplomaron, el resto se tiró al suelo para protegerse, gritando cada vez que algo los golpeaba. Tommy chilló de dolor, la rabia le hervía. Justo en ese momento, un compañero señaló y gritó: «Lo veo, allí». Tommy siguió la señal con la mirada y vio a Richard, que con ambas manos lanzaba todo lo que podía agarrar. Furioso, Tommy gritó: «¡Cobarde! Pelea conmigo cara a cara». «Qué gracioso, no querías una pelea justa cuando trajiste a toda tu pandilla», se burló Richard. «Vamos, Tommy H, enséñame de qué eres capaz. No puedes ganarme con palabras, no puedes ganarme en peleas, basura». «Basura», lo dijo en serio. La palabra resonó en la cabeza de Tommy, sobre todo viniendo de alguien a quien despreciaba. Agarrando una rama caída, rugió y cargó. El idiota intentó hacer zigzag como si estuviera esquivando pelotas de dodgeball, pero correr en zigzag solo hace que tu camino sea predecible. Con su visión agudizada, a Richard le pareció un juego de niños. La fruta verde que tenía en la mano era dura como la grava, disparó varias veces, dando de lleno en las articulaciones de Tommy. Apenas 10 metros después, Tommy se desplomó al suelo. Ni toda su furia pudo resistir el brazo de Richard. Al ver caer a su líder, los demás decidieron que Richard era una especie de demonio y huyeron despavoridos. «Vaya, parece que no tienes muchos amigos». Richard salió de entre la maleza y se acercó a Tommy, que estaba caído. «Patético. Los chicos a los que acosas son más duros. Lo único que te pedí fue una disculpa pública por lo que hiciste, y no puedes soportar un poco de vergüenza. Comparado con lo que les haces pasar a los demás, esto no es nada. Basura». 2 días en el instituto Hawkins ya le habían enseñado a Richard mucho sobre el reinado de Tommy, el matón de la escuela. El acoso al estilo estadounidense no se limitaba a los insultos. Probablemente Tommy inició más peleas en la cafetería que clases a las que asistió en 3 años. Cuando las cosas cambiaron, nadie movió un dedo por él, justo lo que se merecía. Cuando Richard se acercó, Tommy se levantó de un salto y empezó a blandir el arma. Richard no era un novato, huérfano desde pequeño, aprendió a pelear. Para su cuerpo fortalecido, el ataque parecía torpe. Esquivó los golpes, asestó una ráfaga de puñetazos al cuerpo,
luego inmovilizó la cabeza de Tommy y lo golpeó con los puños. Momentos después, Tommy yacía inmóvil, gimiendo. Richard conocía el procedimiento. Bofetadas a mano abierta en la cara, con fuerza moderada, no dejaban moretones visibles, los golpes de verdad iban al cuerpo. Tommy podía volver a casa cojeando, con aspecto desaliñado, demasiado orgulloso para contarles a sus padres que le habían dado una paliza. Tras la paliza, Tommy suplicó clemencia, mirando hacia arriba con terror. Richard bien podría haber sido un demonio oriental. Escucha, idiota, no me interesas. ¿Quieres seguir creyéndote el rey del colegio? Bien, pero si te acercas de nuevo a mí o a mis amigos, te convertiré el culo en un abrebotellas. Entendido. La mirada fría de Richard dejó a Tommy paralizado. Yo, lo juro, no lo haré, tartamudeó Tommy. Bien, ahora piérdete, da una vuelta y muévete. Richard se levantó, le dio una patada de despedida en el trasero a Tommy, se lamió los labios y añadió con una sonrisa lasciva, no está mal el rebote, chico. Aquellas palabras le inyectaron adrenalina al chico maltratado, gritando, salió corriendo despavorido. Con esto debería quedar claro, espero que aprenda la lección, murmuró Richard. Regresó al lugar donde había comenzado la persecución, recogió su bicicleta, cuyo cuadro estaba doblado por una roca, y se dirigió a casa. El chasis estaba destrozado, arreglarlo era más complicado de lo que valía la pena. Además, ya estaba oxidado y pensaba comprarse una moto nueva. Salió del trabajo 2 horas antes y le dijo a Benny que iba a la ciudad a buscar un reemplazo. Benny le hizo un gesto para que se fuera, preocupado de que el viaje a las 7 de la tarde lo hiciera regresar demasiado tarde. Dieron las 7 en punto justo cuando terminaba el programa de radio. Al ver que el único ayudante de cocina joven del restaurante ya se había quitado el delantal y estaba listo para fichar la salida, un cliente habitual, barbudo y con barbilla, le dijo en tono de broma, vaya, Richard, salir temprano hoy para una cita con una chica guapa. No, solo voy al pueblo a comprar una bicicleta, respondió Richard con una leve sonrisa ante la sonrisa de dientes amarillos del cliente. Richard, espera, gritó Benny desde la cocina, saliendo rápidamente para darle una palmada amistosa en el hombro al chico. Un momento, tengo un amigo que se quedó atrapado en el turno de noche y tiene que ir al pueblo. ¿Te puede llevar? Richard parpadeó y luego sonrió. Eso sería genial, gracias, Benny. Vuelve pronto, mañana tienes clase, dijo Benny sonriendo. El chico nuevo era todo lo que le gustaba. Puntual, cuidadoso y, según los clientes, sus hamburguesas a la parrilla eran mejores que las suyas. Un golpe a su orgullo, tal vez, pero sin duda vendía más hamburguesas. En este pueblecito tranquilo, no te encontrabas con muchos jóvenes tan constantes y meticulosos. Bip bip. Afuera sonó la bocina de un coche. Sentado en el mostrador, Richard miró a través de la puerta de cristal, un coche patrulla de la policía de Hawkinstown. Ese es tu transporte, dijo Benny, saliendo apresuradamente con una bolsa de papel llena de hamburguesas, papas fritas y un refresco. Acompañó a Richard hasta allí y se lo presentó. Buenas noches, Jim, saludó Benny al corpulento jefe Hopper, entregándole la bolsa. Este es mi nuevo empleado, Richard. Richard, mi buen amigo Jim Hopper. Buenas noches, jefe Hopper, dijo Richard con una sonrisa. El jefe Hopper asintió y le hizo señas para que subiera. Sube, chico. Hopper no era muy hablador. Intercambiaron algunos comentarios inconexos mientras el jefe se comía su hamburguesa. Dejó a Richard cerca de la tienda de bicicletas del pueblo y se detuvo. Que disfrute de su turno, jefe Hopper, dijo Richard, saliendo del vehículo. El jefe respondió con una sonrisa manchada de salsa que resultaba cómica bajo su bigote. Que te diviertas tú también, chico, murmuró Hopper mientras se marchaba en su coche. Relación establecida con el personaje principal Jim Hopper. Puntos de trama más 10. Parece que causé una buena impresión, pensó Richard mientras entraba en la tienda. El dueño era un hombre musculoso y calvo. Richard se preguntó si la calvicie era simplemente un rasgo genético local muy arraigado. La mayoría de los hombres de mediana edad que había visto lucían cabezas relucientes. El hombre enderezó una fila de bicicletas y echó un vistazo. Oye, ¿necesitas algo? Sí, necesito una bicicleta, dijo Richard sin rodeos. El dueño se secó las manos con una toalla colgada. Miren esto, se han vuelto muy populares entre los jóvenes estos últimos años. Solo necesito un modelo familiar práctico con una cesta grande, dijo Richard, mirando las bicicletas de montaña. Sin asiento trasero, imposible llevar a una niña. El hombre lo miró de forma extraña.
los jóvenes de hoy en día suelen querer cosas llamativas. Entonces prueba estos. Le mostró a Richard varios vehículos híbridos para ir al trabajo. A Richard le gustaron, pero vio algunas bicicletas eléctricas. ¿Cuánto cuestan las eléctricas? Solo un dígito más, dijo el dueño con expresión inexpresiva. Richard negó con la cabeza. Los jóvenes deberían hacer más ejercicio, con esto bastará. Eligió una bicicleta clásica de cuadro alto con una cesta profunda, un portaequipajes trasero espacioso y un cuadro ligero, perfecta para llevar la compra o las bolsas. Empujando su nueva adquisición, Richard paseaba alegremente por la calle principal en forma de cruz. Días después de llegar al pueblo, por fin tuvo tiempo para explorar. Hawkinstown era realmente un lugar tranquilo, por la noche no veía atracadores ni ladrones, y mucho menos tiroteos diarios. No había habido ningún caso grave en el lugar en décadas. Sin embargo, esa calma se vería truncada en 2 meses. Tras dar una vuelta, Richard se dirigió a casa, dejando atrás el luminoso centro de la ciudad. Estallido. Al girar hacia Randolph Road, un fuerte estruendo resonó desde el bosque. 2 luces parpadeantes, reconoció la furgoneta. ¿No es esa la furgoneta de Tommy?, se preguntó. Una figura frenética salió disparada y corrió hacia él. Cuando su rostro apareció ante sus ojos, reconoció a Tommy H., y sintió un gran alivio. Apenas unas horas antes, Tommy lo había llamado demonio, ahora el chico parecía un ángel. Manchado de sangre y aterrorizado, Tommy saltó sobre el vehículo, agarró a Richard por la cintura y gritó, «Por favor, Richard, salgamos de aquí. Hay un monstruo en el bosque». «¿Monstruo?». Richard se impulsó, pedaleando para salvar su vida. Capítulo 6. Steve, quien inexplicablemente se convirtió en el único matón de la escuela. Unos 45 minutos después, el agresor Tommy, visiblemente conmocionado, fue subido a una ambulancia. Si sus padres no hubieran llegado a tiempo para ayudar a los paramédicos a separarlo, el chico probablemente seguiría aferrado a la espalda de Richard, que lo tranquilizaba, negándose a soltarlo. Justo en ese momento, el jefe Hopper y sus colegas llegaron a la puerta de entrada de Richard. Al ver a Richard mirando con consternación la rueda trasera de su nueva bicicleta, Hopper reconoció al chico que había viajado en su camioneta solo unas horas antes. Detuvo al agente Powell, que se dirigía a tomarle declaración, y tomó él mismo el bloc de notas y el bolígrafo. Él mismo realizaría la entrevista. «Oye, chico, ¿me puedes contar qué pasó?», preguntó Hopper, intentando que su tono fuera lo más amable posible. «Jefe Hopper, qué pequeño es el mundo», suspiró Richard, y relató lentamente toda la historia. «Un monstruo, eso es lo que dijo Tommy». Hopper parpadeó. Era septiembre, la época en que los animales salvajes buscaban alimento frenéticamente para engordar para el invierno, así que añadió, «¿Crees que se refería a un oso?». «Ni idea, estaba completamente oscuro, y Tommy sonaba tan urgente y sincero que le creí y me fui directo a casa sin mirar», respondió Richard. A decir verdad, no estaba seguro de lo que Tommy había visto. Quizás lo comprobaría a la luz del día. Las luces intermitentes de la furgoneta de Tommy lo inquietaban. Y ni siquiera era noviembre, cuando se suponía que iba a empezar la verdadera historia. «Gracias por tu ayuda, hijo. Descansa un poco», dijo Hopper, restándole importancia y calificándolo de un incidente común con la fauna salvaje, nada que mereciera ser investigado esa noche. Enviaría a alguien mañana. Al pasar junto al agente Powell, Hopper arrojó de vuelta el cuaderno, que aún estaba cerrado. Powell lo abrió, puso los ojos en blanco y gritó, «Señor, usted no escribió nada». De hecho, el jefe Hopper no tenía ni idea de cómo tomar declaración. Al día siguiente, Tommy H. no apareció. Según la señorita Marie, había enfermado gravemente y estaba hospitalizado en la ciudad. No volvería pronto. Cuando se difundió la noticia, todo el campus se llenó de ambiente festivo. En la cabeza de Richard, la canción de la buena suerte empezó a sonar en bucle. Si alguna vez tenía la oportunidad, con gusto se convertiría en embajador de la cultura china. Al enterarse de que Tommy estaba en el hospital, Steve, ahora el único y accidental líder de la escuela, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. En realidad, nunca había disfrutado de pasar tiempo con Tommy. Simplemente, Steve, consciente de que era mediocre aparte de ser rico, solo sentía una superficial sensación de logro cuando lo veían al lado de alguien a quien el resto de la escuela temía. Pero Tommy no era ningún santo, y a veces incluso Steve se sentía asqueado por su comportamiento. Sin embargo, rara vez intervenía, porque sin el apoyo de Tommy volvería a ser simplemente un chico rico, presa fácil, o al menos eso temía. Dicho sin rodeos, se utilizaban mutuamente.
Steve tenía dinero pero no influencia. Tommy le proporcionaba la fuerza necesaria para infundir temor, mientras que Tommy era un matón sin un céntimo que necesitaba la cartera de Steve para financiar sus excesos. Mantener esa farsa agotaba a Steve. Con Tommy fuera, se sentía como si le hubieran regalado unas vacaciones. Durante la clase de gimnasia, un Steve lleno de energía jugaba como un profesional, encestando un tiro tras otro, imbatible y deslumbrante, mientras las chicas que lo observaban suspiraban. Incluso Nancy, la chica en la que se había fijado últimamente, no podía apartar la vista de él. Jonathan, que estaba fotografiando los mejores momentos en el gimnasio, captó a Nancy absorta por el juego de Steve y sintió una punzada de celos, con el dedo paralizado sobre el obturador. ¡Wow! Tras el partido, Steve se dirigió al vestuario, quitándose la camiseta empapada de sudor. Sentir que la chica que le gustaba lo admiraba fue fantástico, y soltó un grito de alegría involuntario. Justo a la salida del vestuario, vio a Richard desaparecer en el baño al final del pasillo, seguido de varios tipos corpulentos y magullados que solían estar cerca de Tommy. Steve frunció el ceño, no sentía nada especial por Richard, pero no quería problemas ese día, así que lo siguió en silencio. Antes de que pudiera abrir la puerta, se oyeron disculpas, voces tímidas, casi aterrorizadas de Richard. Lo siento, Richard, nosotros. Tommy nos obligó ayer. Dijo que si no lo ayudábamos, vendría a por nosotros. Sí, somos inocentes. Steve estaba atónito. Había ido Tommy tras Richard ayer, y la ausencia de Tommy hoy era culpa de Richard. No solo Steve, sino todos los que estaban dentro pensaban lo mismo. Tommy H.A.D. fue el último en huir, no tenían ni idea de lo que pasó después, pero supusieron que Richard le había dado una paliza tan fuerte que ahora estaba hospitalizado. Y dado que el maltrecho Tommy no se había atrevido a denunciar las atrocidades de Richard, este debió de aterrorizarlo hasta el punto de silenciarlo. No podían imaginar qué métodos había utilizado Richard para hacer retroceder al intrépido Tommy. Si Richard les aplicara las mismas tácticas, podrían soportarlo. De ninguna manera. Lo mejor es disculparse ahora mismo. De ahí la dramática escena que se desarrolla en el interior. Richard se quedó sin palabras, ni siquiera podía ir al baño sin que alguien lo interrumpiera. Puso los ojos en blanco y les hizo un gesto para que se fueran. De acuerdo, acepto tus disculpas. Tommy ya recibió su merecido. Mientras sigas diciendo que eres inocente, no te lo tendré en cuenta. Ante esas palabras, aquellos hombres corpulentos no pudieron ocultar su alegría. Hicieron una reverencia en señal de agradecimiento, le dieron las gracias de nuevo y salieron del baño con una sonrisa. Por fin Richard pudo aliviar la presión en paz. Tras lavarse las manos, salió y se encontró con Steve esperándolo junto a la puerta. Hola, balbuceó Steve, deteniendo a Richard, pero el recuerdo de que este tipo era más duro que Tommy le hizo dudar. ¿Te preocupa algo? No, Steve decidió dejarlo pasar. Richard sonrió. Tienes un buen tiro en la cancha. Steve se rascó la cabeza y soltó una risita incómoda. Gracias, deberíamos jugar alguna vez. Claro, respondió Richard, como si no se hubiera percatado del comentario casual, dejando a Steve allí parado, atónito. Se establece una relación con el personaje principal Steve Harrington. Puntos de trama +1-0. Fuera del gimnasio, Robin, que había estado esperando, presenció el intercambio amistoso. Le lanzó una mirada extraña. Jade, últimamente te comportas de forma rara. ¿Lo he hecho?, preguntó Richard mientras volvían a caminar uno al lado del otro hacia el edificio. Las pestañas de Robin revolotearon. Es como si fueras una recién llegada deseando conocer a todo el mundo. Steve, Jonathan, Nancy, Nicole, Carol, los profesores. Incluso a los guardias de seguridad. Aprovechas cualquier oportunidad para charlar con ellos. ¿Y qué? Richard guiñó un ojo. De entre todas esas personas, tú fuiste el primer amigo que hice. Robin se quedó sin palabras por un instante, y luego murmuró, con los labios curvados, parece que debería ser un honor para mí. Richard se enderezó con una confianza exagerada. Naturalmente, un ser excepcional como yo es único en 1.000.000. Robin, jura por tu hombría que si mientes, pierdes 5 centímetros. Esa tarde, Richard le dijo a Robin que tenía asuntos familiares que atender y que no podía unirse a su club, y luego se marchó temprano. Pedaleó hasta el tramo de Randolph Road donde se había encontrado con Tommy. La policía ahora acordonaba el bosque, había un cartel que decía, animales salvajes, prohibido el paso, y la furgoneta destrozada había sido remolcada.
El árbol donde Tommy se había encontrado seguía inclinado, medio muerto, ladera abajo. Sacó una brújula de su mochila, rezando para que la aguja no se hubiera movido. Pero sí se había movido. La brújula giraba con fuerza, apuntando al norte, equivocado. El portal del mundo del revés emite un potente campo magnético que deforma cualquier objeto metálico cercano. Una brújula se balancea hacia el portal, sirviendo a la vez de guía y advertencia de que el otro mundo se está filtrando. Una pequeña puerta aquí, supongo que mis alitas de mariposa sí que alteraron la línea temporal, murmuró Richard, tragando saliva con dificultad. Ató su bicicleta al pie de la pendiente, guardó en el bolsillo una linterna, un encendedor, licor de alta graduación y una porra plegable, y luego siguió la brújula hacia el bosque. En otra parte de Indiana, el jefe Hopper y los oficiales Powell y Callahan terminaron de interrogar a Tommy H. junto a su cama. Así que, molesto por el colegio, cogiste prestada la furgoneta de Hank, compraste cerveza, corriste a toda velocidad por el bosque, bebiste y perdiste la noción del tiempo. Cuando algo te atacó, huiste, te estrellaste y Richard pasó por allí y te salvó. Esa es toda la historia, leyó Powell en voz alta. Tommy asintió en silencio, con la mirada baja, mientras retorcía la sábana con los dedos. Señor, dijo Powell, la mirada de Hopper se detuvo en los moretones recientes que asomaban por debajo de la bata de Tommy, era evidente que había recibido una paliza recientemente. ¿Esas marcas?, preguntó Hopper. Mi papá, ya sabes, problemas en la escuela, los padres llamaron, estaba enojado, logró decir Tommy. Hopper dejó pasar la mentira. Muy bien, hemos terminado. Descansa, señor H. Esperamos que se sienta mejor, dijeron al unísono los agentes de Hawkinstown mientras salían. En el pasillo, Hopper se detuvo. Un momento, necesito ir al baño. Al darse la vuelta, vio a varios hombres vestidos de negro entrando en la habitación de Tommy. Hopper frunció el ceño. ¿Quiénes demonios son esos tipos? Capítulo 7. Primer encuentro con un monstruo parecido a un perro. El cielo se oscurecía, Richard sentía que la entrada se acercaba. Un hedor a podredumbre y sangre le raspaba la nariz hipersensible, y la opresión en su pecho se hacía más intensa. Las criaturas del mundo inverso cazan de noche y se esconden de día, detestan la luz y ansían la sombra. Tras el anochecer, merodean en busca de presas, y el portal oculto en algún lugar de estos bosques debería cobrar vida, con su campo magnético emitiendo una llamarada tan violenta que la brújula de Richard lo confirmaría a gritos. Mientras Richard concentraba toda su atención en lo que tenía delante, sus agudos oídos detectaron algo que se acercaba sigilosamente por detrás. Agarrando su bastón plegable, giró y se balanceó en un solo movimiento. Oye. La linterna iluminó un rostro pálido y asustado. Robin, que solía vestir ropa de chico, levantó las manos y se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos al ver la batuta que se acercaba a su nariz. Tranquila, soy yo, Robin. Richard detuvo el golpe justo antes del impacto. El frío metal rozó la punta de la nariz respingona de Robin, el destello de salvajismo que había visto en sus ojos la dejó helada hasta los huesos. ¿Cuándo empezaste a seguirme?, exhaló Richard con voz baja. Robin se recompuso, aún nerviosa. Dejé de ir a clase, seguí el camino que pasaba por tu casa, vi la cinta policial, me quedé un rato por curiosidad y entonces vi una bicicleta nuevecita escondida bajo la ladera, la tuya. Supuse que te habías metido en el bosque y vine a buscarte. Ella restó importancia a la casi desfiguración y arqueó una ceja. Parece que me esperabas. La espabilada estudiante de secundaria había captado la extraña formulación. No cómo, sino cuándo, como si su llegada fuera inevitable, siendo solo incierto el momento. Alguien tan amable, curiosa e imprudente como tú se daría cuenta de que hoy me comportaba de forma extraña. Seguirme es justo lo tuyo. Richard negó con la cabeza, le entregó su linterna y su porra mientras sacaba otra luz y cambiaba su arma por un martillo de carpintero. Robin tomó el equipo, con la mirada perdida. ¿Y si no hubiera venido? Entonces me habría equivocado, menos mal que llevé repuestos. Empezó a caminar, comprobando la aguja descontrolada de la brújula cada pocos pasos. Robin lo observó pasearse, desconcertado. ¿Y qué búsqueda del tesoro necesita una brújula rota? ¿Oro pirata? Sus ojos brillaron al oír la palabra tesoro. Si fuera oro, llevaría mejor equipo, se rió Richard. Estoy buscando a la criatura que asustó a Tommy, el monstruo de ayer. ¿Monstruo? ¿Y Tommy? Robin se quedó boquiabierto. Los rumores de que Tommy estaba enfermo en casa de repente cobraron sentido. Herido, no enfermo. No será un oso, ¿verdad?
Preguntó, inquieta. Sí, había osos en esos bosques. Richard negó con la cabeza. Peor aún, imagínate a cualquier criatura de película de terror que grita "Aargh" y se come a la gente. Estás bromeando, dime que estás bromeando. Robin se quedó mirando fijamente. Antes de que pudiera decidir si aquello era algún tipo de juego de fantasía en vivo, su linterna comenzó a parpadear. Se encendía, se apagaba, se encendía. Levantó la vista para pedir pilas nuevas y vio que la linterna de Richard parpadeaba al unísono. Su rostro se tornó sombrío, se agachó, apretando con fuerza el martillo. Al presentir el peligro, Robin estabilizó su linterna y su bastón, colocándose espalda con Richard, cada uno protegiendo un flanco. ¿Qué es?, susurró ella. El monstruo del que te hablé. Su voz se quebró cuando su rayo encontró una ardilla que se retorcía en un charco de sangre. A Robin se le revolvió el estómago. Se giró lentamente, siguiendo la luz, y vio a la ardilla, y, donde convergían los haces de luz, algo que jamás habría imaginado, mitad lagarto, mitad bagre, con la cabeza como un brote de carne cruda que se abría como una flor para revelar hileras de colmillos. Estaba devorando con voracidad las patas traseras de la ardilla, que aún se movía. Atrapada por el resplandor, la criatura del tamaño de una hiena se quedó inmóvil, con la boca goteando carne desmenuzada, luego ladró un gutural, ja, y cargó. ¿Qué demonios es eso?, gritó Robin, soltando palabrotas a la vez. Eso, gruñó Richard, dando un paso al frente. Cuando la criatura saltó, él se apartó, la golpeó y la clavó en la maleza. Cualquier criatura normal habría muerto tras un golpe así, pero el monstruo actuó como si nada hubiera pasado, se levantó rápidamente y se abalanzó de nuevo sobre Richard. Antes de que Richard pudiera reaccionar, Robin gritó y cargó, blandiendo salvajemente su bastón plegable contra la criatura que se abalanzaba sobre ella. La criatura esquivó los golpes a izquierda y derecha, aún así recibió varios impactos fuertes, y luego abrió sus fauces con forma de pétalo para morder la cabeza de Robin. El martillo de Richard impactó justo a tiempo, derribando al monstruo al suelo y doblándole la columna vertebral. Incapaz de acercarse, Robin rompió a sudar frío, pero sus manos permanecieron firmes. Clavó la porra directamente en la boca con forma de flor, la criatura se puso rígida, convulsionó con acento agudo y se desplomó. Richard sacó una botella de licor fuerte de su abrigo, roció el cuerpo tembloroso, apartó a Robin, sediento de sangre, y prendió fuego al monstruo empapado en alcohol con un mechero encendido. Las llamas rugieron sobre él al instante. ¡Uguá! El chillido de la criatura rasgó los árboles. Richard no se quedó mirando, agarró a Robin y salió corriendo. Dudaba que una botella de alcohol pudiera arder con la suficiente intensidad como para matar a algo del mundo del revés. Ya había logrado el objetivo de esta noche, localizar la entrada al bosque, contar cuántas criaturas se habían colado y evaluar su fuerza. Luchar no era una opción, él no era la superheroína Eleven, capaz de destrozar monstruos con la mente. Solo tenía que regresar antes del anochecer de mañana, prender fuego a la puerta antes de que saliera nada más y cortar la cuerda. Sin su anclaje, la brecha se cerraría, manteniendo el vecindario a salvo. Llegaron a la bicicleta escondida y se alejaron pedaleando. Ningún monstruo lo siguió. Robin exhaló contra la espalda empapada de sudor de Richard, con los brazos fuertemente alrededor de su cintura. Esta noche ha sido una locura. Esto va a seguir siendo una locura durante un tiempo, respondió Richard sin volver la vista atrás. De vuelta en casa, Richard cerró la bicicleta con llave, dejó la bolsa y las armas, y se dirigió directamente al refrigerador. ¿Quieres algo de beber?, preguntó mientras Robin se dejaba caer en el sofá. ¿Tienes alcohol? Sí, trajo una botella antigua de Erwotu y 2 tazas pequeñas. Baiyu, da igual, se sirvió los 2 vasos hasta llenarlos, se bebió el suyo de un trago y dio un grito cuando el ardor le quemó la garganta. Richard se rió. Tómalo con calma, bebe a sorbos, no de golpe, o te quedarás inconsciente. Robin lo fulminó con la mirada, con las mejillas rojas como un tomate. Podrías haberlo dicho antes. Tú eres la impaciente, le rellenó la taza. Salud, sus copas chocaron, un chorrito se derramó sobre sus dedos al rozarse. Bebieron lentamente. El licor tibio les bajó por la garganta, calmando los últimos vestigios de su nerviosismo. ¿Qué eran esas cosas?, preguntó Robin. Monstruos del mundo del revés. Imagínenlo como un espejo distorsionado de nuestro mundo con una vida muy diferente. ¿Cómo llegaron hasta aquí? No lo vas a creer, pero el Laboratorio Nacional de Hawkins recurrió al típico truco de película.
Un experimento se descontroló con acento agudo y convirtió el pueblo en esto. Robin se acercó. Entonces estamos perdidos. Si el gobierno está involucrado, encubrirán el asunto, y a cualquiera que lo sepa. A pesar de su inteligencia, Robin intuía que el laboratorio estaba desarrollando armas secretas, simplemente no esperaba que la ciencia ficción fuera tan literal. ¿Cómo sabes todo esto? Se inclinó hacia mí, con las mejillas sonrojadas y la voz adormilada. La mirada de Richard permaneció impasible. Me lo contó un investigador charlatán al que le gustaba fumar fuera. No lo creí hasta que vi a los monstruos ayer. Si tú lo dices, te creo, murmuró, con los párpados caídos mientras se apoyaba en él. Richard ignoró a la mujer que roncaba, tomó unas cuantas fotos más, la llevó al sofá y la cubrió con una manta antes de apropiarse de la única cama disponible. Como firme defensor de la igualdad, no veía motivo para comportarse como un caballero. El dueño duerme en su propia cama. La casa volvió a estar en silencio. Capítulo 8. Las preguntas del Sheriff Hopper. Madrugada. Robin estaba sentada en el asiento trasero del coche de Richard, bostezando, sintiéndose débil por completo y con dolor en la parte baja de la espalda. Tras sobreestimar su tolerancia al alcohol, Robin durmió profundamente. Solo Richard la despertó al día siguiente, de lo contrario, habría seguido durmiendo con la parte inferior del cuerpo sobre el sofá y la superior pegada al suelo. La resaca habría sido peor, pero después de tomar la deliciosa sopa que Richard le preparó por la mañana, se sintió mucho mejor, aunque todavía un poco adormilada. ¿No volviste a casa en toda la noche? ¿Está todo bien con tu familia?, preguntó Richard, sintiendo el calor presionado contra su espalda mientras miraba hacia atrás brevemente. Robin se apoyó en la espalda ancha y sólida de Richard, con los ojos entrecerrados. Murmuró, está bien, ayer les dije que volvería tarde, o tal vez no volvería, y les dije que no me esperaran despiertos. Ya veo. Richard asintió y redujo la velocidad, tratando de minimizar la resistencia del viento y evitar que el viaje fuera demasiado accidentado. Tras media hora de viaje en bicicleta, Richard finalmente llegó tarde a la escuela secundaria de Hawkins. Quizás porque había dormido un poco más en la bici, aunque solo fuera una gota en el océano, Robin se sintió mucho mejor al bajarse. Por fin podía ir a clase tranquila. Robin sugirió que hablaran de lo que había pasado anoche después de clase, y Richard asintió, aceptando la propuesta. Cuando los dos entraron juntos al aula, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Al ver a una Robin aletargada que se agarraba a la espalda baja, mientras que Richard parecía tan fresco como siempre, sus miradas se llenaron gradualmente de un significado especial. Richard y Robin optaron tácitamente por ignorar esas miradas. De todos modos, no podían explicarlo, así que simplemente buscaron asientos en la última fila y se sentaron. Richard pensaba que pasaría otro día tranquilo en la escuela, pero inesperadamente, durante la tercera hora, los compinches de Tommy, los mismos que se habían disculpado con Richard el día anterior, fueron sacados repentinamente del aula por el director. Como estaba sentado en la última fila, Richard pudo ver varias caras conocidas que pasaban por la puerta trasera. Eran agentes del departamento de policía de Hawkins. Richard suspiró para sus adentros, imaginando que el incidente en el que golpeó a la pandilla de Tommy probablemente ya no podría ocultarse. Dado que la trampa era una táctica legal en este país, esos gamberros sin carácter no eran rival para policías veteranos como Hopper. Seguramente lo delatarían pronto. ¿Estás bien?, preguntó Robin con preocupación, al notar el suspiro de Richard. No es nada, solo un pequeño problema. Richard negó con la cabeza sonriendo. Efectivamente, menos de 5 minutos después, el decano apareció de nuevo en la puerta, miró a Richard, que estaba en la última fila, y le hizo un gesto con la mano. Richard, por favor, sal un momento. Ante las miradas sorprendidas de todos, Richard también salió del aula. Tras varios de estos interludios, los estudiantes no pudieron evitar relacionarlo con la noticia de la ausencia de Tommy el día anterior. Comenzaron a cotillear con fervor, dejando volar su imaginación mientras urdían una teoría conspirativa tras otra que vinculaba la hospitalización de Tommy con Richard. Cuando Richard llegó al salón VIP que la escuela había preparado para los invitados, los estudiantes que habían sido llamados antes estaban todos de pie en un rincón. Desviaron la mirada, sin atreverse a encontrarse con la de Richard. Al ver esto, Richard negó con la cabeza para sí mismo. Mantuvo la compostura, miró a Hopper, sentado en el sofá, y sonrió. Jefe Hopper, nos volvemos a encontrar. Primero, sentémonos. El jefe Hopper asintió, indicándole a Richard que tomara asiento.
Una vez que Richard se sentó, el jefe Hopper comenzó a hablar. ¿Cuánto sabes sobre la hospitalización de Tommy? ¿Te refieres al hecho de que está enfermo y en el hospital? Sabes que no está enfermo. No lo atacó un animal salvaje y se asustó, por lo que enfermó. La enfermedad mental sigue siendo una enfermedad, no se puede simplemente ignorar, dijo Richard con una expresión de benevolencia. La ceja del jefe Hopper se crispó. Al ver la expresión inocente de Richard, sus labios bajo su espesa barba se curvaron ligeramente. Este chico no parecía muy honesto. ¿Tiene alguna explicación para las lesiones que presenta su cuerpo? También le hirió el animal. ¡Qué lástima!, Richard suspiró. El jefe Hopper se frotó las sienes, dándose cuenta de que la táctica de buscar preguntas que usaba con estudiantes y ciudadanos comunes no tendría mucho éxito aquí. Así que fue directo al grano. Charlie y Henry ya lo han confesado todo. Esa tarde, ellos y Tommy fueron a buscar pelea contigo, y los golpeaste a todos, ¿verdad? Eso es increíble. Richard contuvo el aliento, con los ojos llenos de asombro. Todos los presentes. ¿Por qué esta persona se sorprendería de algo que él mismo hizo? Ellos son los que deberían estar sorprendidos. Después de todo, la realidad no era una película. Richard se había defendido solo de casi 10 de ellos, eso no era algo que un estudiante de secundaria común y corriente pudiera hacer sin un rasguño. Pero Hopper también pudo comprobar que, en efecto, era cierto. Cuando la policía de Hawkins investigó el bosque más tarde, encontraron muchas piedras que parecían haber sido recién desenterradas, la mayoría dispersas en una zona. Si a esto le sumamos los moretones y contusiones que los estudiantes acusadores mostraron para demostrar sus afirmaciones, se podía inferir que habían sido golpeados por esas piedras. Al oír esto, Richard supo que ya no podía ocultarlo y solo pudo decir, de acuerdo, sí, los ahuyenté, pero actué en defensa propia. Es una defensa justificada. Hopper negó con la cabeza. No te preocupes, sé que la razón por la que Tommy fue enviado al hospital no fuiste tú, y de hecho tenías motivos para defenderte. Su mirada recorrió a los secuaces de Tommy, y los estudiantes apartaron la vista asustados. Lo que quiero saber es, ¿sabes qué fue lo que Tommy vio realmente esa noche? Por desgracia, esa noche estaba muy oscuro, y yo soy una persona precavida. Sangraba por la cabeza y estaba pálido, tenía un aspecto terrible. Por compañerismo, aunque no me hubiera dicho que corriera, me habría marchado inmediatamente para que recibiera atención médica. Hopper guardó silencio por un instante. Miró a los profesores y alumnos que estaban detrás de Richard y de repente dijo, por favor, salgan un momento. Quiero hablar con Richard a solas. Poco después, todas las demás personas ajenas al asunto se retiraron, dejando solo a Richard y al jefe Hopper en la sala. El jefe Hopper miró fijamente a los ojos de Richard, que permanecían tan inmóviles como la noche. Anoche mismo, Tommy cayó repentinamente en un coma inexplicable y no ha despertado desde entonces. Los médicos del hospital dicen que está en estado crítico y que podría no sobrevivir. ¿Cómo pudo pasar eso? Richard primero se mostró sorprendido y luego serio. Hay algunas cosas de las que no puedo decir mucho. Por ahora, solo quiero preguntarte una cosa, ¿viste algo esa noche? La verdad es que no vi nada esa noche, dijo Richard con sinceridad. Decía la verdad, porque en realidad vio al monstruo la segunda noche. No es que Richard ocultara información intencionadamente, pero estaba muy inseguro de si la gente del laboratorio estaba escuchando su conversación. Dadas las capacidades y los antecedentes del laboratorio, les resultaría muy fácil colocar dispositivos de escucha a su alrededor. Dada la crueldad del Dr. Martin Brennan, quien actualmente controlaba el laboratorio, una vez que se confirmara que Richard podría haber descubierto los secretos del laboratorio, sería difícil que no siguiera los pasos de Tommy. Si Richard quería sobrevivir en este pueblo y seguir beneficiándose de los personajes de la trama, no podía luchar siempre solo. Al menos no ahora, necesitaba compañeros de equipo, especialmente adultos de confianza que pudieran aportar fuerza en combate. Así que necesitaba explicarlo en otro lugar. Richard tosió deliberadamente varias veces, como si se estuviera aclarando la garganta. Tomó rápidamente un pañuelo de papel de la mesa y, bajo la mirada sorprendida del jefe Hopper, escribió con un bolígrafo que llevaba consigo, hablemos en tu cabaña en las afueras. Se lo mostró al otro hombre, luego arrugó el pañuelo y se lo guardó en el bolsillo, pensando en tirarlo por el inodoro más tarde. Aunque Hopper sospechaba, también se puso alerta. Cooperó con un suspiro y dijo, entonces parece que Tommy simplemente tuvo mala suerte y sufrió lesiones internas a causa del animal.
Es una lástima que no podamos encontrar a ese animal salvaje por ahora para darles una explicación a la familia de Tommy y a los habitantes del pueblo. Lo siento, si hubiera sido más valiente esa noche y hubiera prestado más atención. Richard habló con el tono más triste, pero manteniendo la expresión más serena. Alrededor de las 4 de la tarde, el jefe Hopper, que había estado esperando durante mucho tiempo frente a la cabaña que Richard había indicado, finalmente vio llegar juntos a Richard y a Robin. En cuanto llegó Richard, Hopper, casi enloquecido por la confusión, lo agarró furioso del hombro y gritó: ¿Quién eres exactamente y qué sabes? ¿Cómo sabes que tengo una propiedad aquí? Jefe, respondamos a sus preguntas una por una, de acuerdo. Richard tranquilizó al agitado Hopper. Al ver que el otro hombre controlaba poco a poco sus emociones, habló lentamente, respondiendo primero a la última pregunta. Sé que usted tiene una propiedad aquí porque Benny me lo comentó por casualidad. Benny, oh, ese maldito bocazas. Hopper maldijo de inmediato, pero se sintió un poco más tranquilo. En cuanto a quién soy, simplemente soy un huérfano común y corriente. Tuve la suerte de recibir una herencia, pero lamentablemente no fue mucha, así que soy un pobre hombre que tiene que trabajar para pagar sus estudios y asegurar mi futuro, se presentó Richard. En cuanto a lo que sé, puedo decirles que sé algunas cosas. Por ejemplo, lo que Tommy dijo aquella noche no era mentira. Estás diciendo que hay un monstruo. A Hopper le pareció absurdo. Robin intervino desde un lado. Es cierto lo que dice. De verdad hay un monstruo. Lo vimos con nuestros propios ojos ayer. Una criatura de piel lisa que parecía una mezcla entre perro y lagarto. Se estaba comiendo una ardilla viva y estaba a punto de atacarnos, pero logramos reducirla. Podría haber muerto quemada. Por cierto, esto es algo que creó el laboratorio Hawkins. No sé qué tipo de experimento están haciendo, pero trajeron un monstruo de otro mundo. ¿Verdad, Chade? Robin miró a Richard, y Richard asintió. Al ver que el otro hombre quería preguntar más, Richard supo que la explicación que le había dado a Robin el día anterior podría funcionarle, ya que confiaba en él, pero no convencería a Hopper. Antes de que el otro hombre pudiera preguntar, ¿cómo sabes todo esto? Richard habló primero para callarlo. Si no nos crees, tienes la oportunidad de investigar el Laboratorio Nacional de Hawkins. Eres el jefe de policía de la ciudad, un hombre de alto estatus y poder, no se atreverían a meterse contigo fácilmente. Pero para nosotros, los civiles, es diferente. Me tratarán igual que trataron a Tommy. Laboratorio Nacional Hawkins. La expresión de Hopper cambió con incertidumbre, y apretó los dientes con un ligero dolor de cabeza. No es que no creyera la historia de Richard, sino que ya empezaba a creerla. Tras salir ayer de la habitación de Tommy en el hospital, el grupo de hombres de negro que entró después se mostró bastante receloso. Teniendo en cuenta el repentino estado crítico de Tommy, parecía obra de agentes federales que no se detendrían ante nada para mantener el secreto. Hopper miró a Richard y a Robin y dijo con voz grave: si es cierto, llévenme al lugar donde lucharon contra el monstruo ayer. Quiero comprobarlo por mí mismo. Capítulo 9. Habilidad derivada, superdigestión. Para disipar las dudas de Hopper, Richard y Robin decidieron llevarlo al lugar donde habían luchado contra el monstruo el día anterior. Al llegar al lugar, Hopper observó el claro en el bosque, de unos 30 metros cuadrados. No estaba seguro de si era porque lo que Richard y los demás habían contado le parecía demasiado increíble, pero un efecto psicológico se apoderó de él, dejándole una terrible primera impresión del lugar, con la sensación de que cada rincón estaba impregnado de una atmósfera inquietante. En el suelo había un charco de un líquido negro, espeso y de origen desconocido, con marcas de quemaduras a su alrededor. No se encontraron restos de la ardilla que supuestamente había sido devorada parcialmente, pero sí había manchas de sangre y una mucosidad grisácea de origen desconocido en las hojas caídas en el lugar indicado. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Hopper con recelo. Esa era su principal preocupación. Todo en la escena del crimen podía ser falso, excepto el monstruo del que hablaban los dos jóvenes. El personaje secundario Tommy H. ha fallecido. Robin miró a Richard, que se había quedado paralizado de repente, y le dio un suave empujón. Richard reaccionó lentamente y dijo: en realidad, no estamos seguros de si lo matamos anoche. Aunque el monstruo parecía tenerle mucho miedo al fuego, no estoy seguro de que el fuego de ayer fuera suficiente para quemarlo hasta la muerte. Hopper frunció el ceño profundamente y dijo en voz alta: en otras palabras, todavía no puedes probarlo. Se puede demostrar, pero ¿estás dispuesto a esperar aquí hasta que oscurezca?, preguntó Richard. Parpadeó y dijo sin rodeos: deben ser criaturas nocturnas que solo aparecen al anochecer, y el pasaje al otro mundo solo se abre de noche.
Hopper exhaló un suspiro. Me están haciendo perder el tiempo, chicos. Entonces, continúa con tu trabajo. Robin y yo esperaremos aquí. Si aparece la entrada, nos encargaremos de quemarla y cerrarla. Richard soltó una risita. No tienes que creerme del todo ahora mismo, porque aún no podemos demostrarlo. Entiendo lo absurdo e increíble que suena esto, pero creo que eres un policía dedicado y bueno. Algún día te darás cuenta de las anomalías del pueblo y, sin darte cuenta, te verás involucrado. Al escuchar las sinceras palabras de Richard, las arrugas en la frente de Hopper se acentuaron y su corazón se sintió aún más dividido. Finalmente, Hopper optó por la actitud de, es mejor creerlo que no creerlo, y declaró que se quedaría con Robin y Richard en el bosque a esperar. Gracias por su confianza, jefe Hopper, dijo Richard con una leve sonrisa, luego arqueó las cejas de forma algo molesta y añadió, jefe, considerando que el fuego es particularmente efectivo contra el monstruo, esta vez necesito algo que alcance una temperatura de combustión más alta. Me gustaría pedirle prestado algo, solo busco su opinión. Las venas de la frente de Hopper palpitaban. Antes de que Richard pudiera terminar, comprendió de inmediato lo que el otro quería decir y apretó los dientes. No me digas que quieres robarme la gasolina. Estrictamente hablando, el coche es propiedad de la comisaría. Pero si yo pagué el dinero para la gasolina, maldita sea, exclamó Hopper furioso. Los altos cargos eran tan tacaños que los subsidios para la gasolina resultaban totalmente insuficientes para cubrir los gastos del departamento. Por supuesto, la razón por la que el presupuesto del departamento para gasolina era insuficiente se debía en gran parte a que el jefe Hopper utilizaba con frecuencia el vehículo oficial para asuntos personales. Richard se rió, no pasa nada. Si no quieres, en mi casa también tengo gasolina preparada. Puedo volver a buscarla ahora mismo. Espera, gritó Hopper a Richard, que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, y con un gesto algo sombrío le arrojó las llaves del coche. Ve a buscarlo entonces. El coche está aparcado al borde de la carretera. Deberías saber que, más adelante, la gasolina de tu familia me pertenece. Sí que sabes hacer negocios, dijo Richard con una sonrisa, cogiendo las llaves del coche y marchándose. Robin quiso seguirlo, pero Richard la detuvo y la atrajo hacia sí, susurrándole al oído. Quédate aquí por ahora. Si nos vamos los dos, el jefe Hopper pensará que le estamos gastando una broma. Oh, ok. Al oír esto, Robin miró a cierto tío de mediana edad, de aspecto desaliñado y con aspecto grasiento, y soltó una risa seca, preguntándose cómo podría aliviar la incómoda atmósfera con el gruñón jefe mientras Richard estaba fuera. Richard se alejó momentáneamente de la vista de Robin y del jefe Hopper, encontrando finalmente la oportunidad de estar solo. Con las llaves del coche, se sentó en el asiento trasero del coche patrulla y cerró las puertas con llave. Richard se tumbó en el sofá del asiento trasero, se cubrió completamente con una manta del asiento del copiloto y se concentró en su panel de habilidades. Agente, Richard. Habilidades, inglés, clasificación C. Su nivel cumple con los requisitos diarios de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Puede traducir y expresar con precisión sus pensamientos en chino. Afortunadamente, su CET-6 no fue solo para lucirse. Programación, clasificación E, para un estudiante universitario recién graduado, tienes el nivel de principiante suficiente para entrar en una gran empresa, pero es posible que no puedas competir con los demás. Tareas domésticas integrales, clasificación C, una habilidad esencial para alguien que vive solo sin sus padres. Si se rompen los electrodomésticos, los arreglo, si la casa está sucia, la barro. Mientras se ahorre dinero, todo en casa depende de mis manos trabajadoras. Estás a solo un dinero de ser el tipo ideal para la mayoría de las mujeres. Artes culinarias, rango A, wow. Cocina resplandeciente. Desgracia, rango E, un talento innato. Por favor, tómate 2 segundos para recordar brevemente tu vida. Habilidades derivadas, vacío. Puntos de la gráfica, 63. En los últimos 2 días, Richard había hecho muchos amigos. Gracias a su perseverancia, había conseguido obtener una gran cantidad de información. Se había familiarizado con todos los personajes principales y secundarios de la sección del instituto que aparecía en la obra original. Los giros de la trama no solo habían alcanzado rápidamente sus expectativas, sino que incluso las habían superado. Habiendo obtenido tantos puntos de la trama, Richard esperaba desarrollar una habilidad derivada para artes culinarias. Sin embargo, Richard se sintió demasiado abrumado al recibir la noticia de la muerte de Tommy. Como era alguien a quien conocía,
no pudo evitar sentir por un instante una sensación de mortalidad compartida. Aunque Tommy era un chico malo y un sinvergüenza, no debería haber muerto así. Podría haber muerto de una enfermedad o un accidente, incluso podría haber muerto a manos de alguien a quien había acosado, pero definitivamente no debería haber sido asesinado siendo una víctima inocente. Qué lástima, una persona viva que se fue en un instante. Richard sintió pena por el fallecido Tommy. Volviendo al punto principal, Richard seleccionó la habilidad, artes culinarias, e inmediatamente inició una mejora de refinamiento. DIN, artes culinarias, rango A, está en proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento. DIN, refinamiento y fortalecimiento exitosos. DIN, has desarrollado una nueva habilidad derivada, hiperdigestión. Habilidad derivada, hiperdigestión, la capacidad de tu cuerpo para digerir y absorber sustancias alimenticias mejora enormemente. Puedes recuperar energía rápidamente y restablecer tu estado vital consumiendo alimentos. Como era de esperar, es una habilidad sobrenatural, y además, es una habilidad muy relacionada con la comida. Richard estaba eufórico. Haber superado el primer refinamiento significaba que hoy tenía mucha suerte, ni siquiera el talento, desgracia, podía igualarla. Esta habilidad derivada es buena. Así como mi físico se ha fortalecido y mi capacidad para comer ha aumentado, esta habilidad no solo me permite comer más, sino que también me proporciona un medio adicional de supervivencia. Aunque entusiasmado, Richard también notó que la nueva habilidad derivada no parecía cumplir las condiciones para la asignación de puntos. La entrada de habilidad para hiperdigestión no mostraba opciones para fortalecerla o refinarla. Por otro lado, la habilidad de artes culinarias aún contaba con opciones de perfeccionamiento y fortalecimiento disponibles, lo que significaba que dicha habilidad aún podía desarrollarse aún más. Richard respiró hondo y quiso intentarlo de nuevo. Mejora la habilidad, artes culinarias, rango A. El refinamiento y fortalecimiento cuesta 40 puntos de trama. La tasa de éxito actual de refinamiento de rango es del 70%. Por favor, elige. Madre mía, el precio se ha duplicado. Vio que los puntos de trama necesarios para el refinamiento se habían duplicado y que solo le quedaban 43. No soportaba la idea de arriesgarlos todos. Tras pensarlo un poco, decidió invertir los puntos en la habilidad de programación. Las artes culinarias aportaron una mejora en el físico y fortalecieron los 5 sentidos, permitiendo que la calidad física se correspondiera con el rango de artes culinarias. Tomando esto como referencia, ascender de rango en programación debería aportar una mejora en el pensamiento racional y la agilidad mental. Además, solo estamos en 1983. Mientras las computadoras se popularizan lentamente en el mundo, los sistemas operativos se quedan muy atrás en comparación con el siglo XXI, antes de mi transmigración. Si mejoro mucho mis habilidades de programación, tendría la oportunidad de replicar los futuros lanzamientos de Microsoft, como Windows 98, o incluso el clásico y práctico Windows XP. Richard sintió un cosquilleo en el corazón. No puedo ser aún más audaz. Que Java, Android y iOS sean inventados por mí, y que Facebook se convierta en mi plataforma. En su corazón, lleno de ambición, surgían una serie de planes para ganar dinero. Efectivamente, para luchar contra el gobierno federal de este mundo, todavía hay que recurrir a aplastarlo con dinero. Mientras tuviera suficiente dinero, se convirtiera en un poderoso capitalista y dominara el poder lo suficiente como para que la tecnología de la información del futuro se basara en sus productos. En ese momento, ¿acaso Richard seguiría temiendo que un simple laboratorio nacional de Hawkins conspirara contra él? Bastaría con que no persiguiera a la gente del laboratorio. Quizás, a veces, si alguien quiere luchar contra un dragón, primero debe convertirse en uno. Una sonrisa brillante pero indefensa apareció en el rostro de Richard. Mejora la habilidad, programación, rango E. El fortalecimiento cuesta 11 puntos de trama. DIN, tu programación, ha sido actualizada a rango D. Mejora la habilidad, programación, rango D. El fortalecimiento cuesta 22 puntos de trama. DIN, tu programación, ha sido actualizada a rango C. Programación, clasificación C, gigante de la industria, maestro de algoritmos. El efecto de este fortalecimiento de habilidades fue diferente a la sensación que se experimenta al mejorar artes culinarias, el impacto en el cerebro y el espíritu fue mucho más fuerte. Tras el fortalecimiento, su mente experimentó una repentina iluminación y una claridad instantánea. Repasó mentalmente cada curso de ciencias que había estudiado. Conocimientos que antes no comprendía, que solo entendía a medias o de los que tenía una vaga idea,
de repente se volvieron tan simples como las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Al mismo tiempo, su mente se llenó de métodos de resolución de problemas, ideas y fórmulas matemáticas que jamás había visto. Por supuesto, lo más importante fue que dominó instantáneamente y adquirió gran destreza en más lenguajes de programación informática, y sus logros en programación crecieron exponencialmente. Con sus conocimientos enormemente expandidos en un instante, Richard pareció comprender el mundo con mayor claridad. Al abrir los ojos de nuevo, sintió que el mundo ante sus ojos había sufrido un ligero cambio. Capítulo 10. ¿Lo crees? Para cuando Richard regresó con la gasolina, el cielo ya se había oscurecido. Al ver que Richard finalmente regresaba, el jefe Hopper suspiró aliviado, casi había pensado que Richard lo había engañado para escapar y que no volvería. Robin se acercó directamente a él, soltando un suspiro de espaldas a Hopper, y le dijo a Richard con un tono algo quejumbroso, ¿qué te ha llevado tanto tiempo? Richard esbozó una sonrisa pícara. Después de echar gasolina, me desvié un momento para ir al baño. Si vuelves y miras, podrías pisar algo sin querer. Gracias, qué asco. Robin pareció horrorizado y le dio un empujón desdeñoso en el hombro. Ya casi oscurece. ¿Dónde está ese monstruo del que hablaste? Hopper, divorciado y soltero desde hacía años, no soportaba los coqueteos de esos jóvenes. Dio un paso al frente con una pregunta, interrumpiendo su conversación. Richard sacó una brújula y señaló en una dirección. Ese es el sur verdadero, pero la aguja apunta a otro lugar. Esto significa que el pasaje está en esa dirección. Me gustaría comprobar si esa entrada de la que hablas existe de verdad. Hopper arqueó una ceja. Aunque era un hombre directo, podía entender más o menos lo que Richard decía. Es mejor que solo veas la entrada. Si sale un monstruo, créeme, no querrás verlo. Richard miró fijamente a Hopper. Mierda, se movió otra vez. Justo cuando Richard terminó de hablar, Robin señaló la brújula con sorpresa. El jefe Hopper miró hacia abajo y vio que la aguja, en efecto, había sufrido una desviación mayor, llegando casi a alcanzar los 90 grados. Por aquí, dijo Richard, señalando en la dirección que indicaba la brújula. Mientras hablaba, sacó de la mochila que llevaba detrás 2 herramientas de mantenimiento doméstico de aspecto extremadamente peligroso. Le dio el martillo, que era más fácil de manejar, a Robin, mientras él tomaba la llave inglesa grande. Los ojos del jefe Hopper se abrieron de par en par. Esos 2 estudiantes de secundaria llevaban consigo armas tan brutales. Pero considerando que si el monstruo era real, entonces tener algo para defenderse era, sin duda, apropiado. Solo pudo contener momentáneamente su crítica y, en silencio, sacó su arma de la cintura. Mientras caminaban, Richard percibió un olor extraño. Aunque era tenue, su sensible olfato lo detectó fácilmente. Hay olor a polvo industrial. Hay alguien ahí. Tanto Robin como el jefe Hopper olfatearon el aire, con expresión de total confusión. Richard no se molestó en dar más explicaciones, pues ya había intuido la dirección de donde provenía el olor. Aceleró el paso hacia allí. Robin y el jefe Hopper solo pudieron seguirlos de cerca. Antes de que Hopper pudiera preguntar nada más, notó de repente que tanto su linterna como su comunicador fallaban. La señal del comunicador parecía estar bloqueada, emitiendo un sonido estático, y la linterna que sostenía parpadeaba sin cesar como si estuviera rota. «Está pasando otra vez, igual que ayer», gritó Robin, agarrando el martillo con fuerza. «Cuidado, este tipo de interferencia electromagnética probablemente significa que hay un Demogorgón cerca», respondió Richard. «¿Qué demonios es un Demogorgón?», preguntó Hopper, con la voz algo nerviosa debido a la atmósfera inquietante. «Richard, ¿conoces Dungeons & Dragons, D&D? Es un jefe del mundo del juego. Se me ocurrió el nombre ayer». En realidad, él no lo había inventado, era el nombre que le habían puesto los jóvenes protagonistas de la historia original, a quienes les encantaba jugar a D&D. Simplemente lo estaba usando prestado por ahora. Silbidos, chasquidos, chillidos, gritos extraños y escalofriantes parecían surgir de las sombras como un enjambre de arañas viudas negras, rodeándolos silenciosamente. Una figura veloz se deslizó entre los árboles. Este tamaño, parece incluso más grande que el que vimos ayer, y tiene un aspecto más humanoide. Al ver esto, los 3 se juntaron de inmediato, observando con recelo su entorno. Robin vislumbró a la veloz criatura y no pudo evitar gritar, intentando calmar su pánico. Hopper finalmente creyó en lo sobrenatural. Si bien la criatura que corría bajo las luces parpadeantes era veloz, ya había visto osos y otros animales salvajes. Este humanoide delgado e increíblemente rápido era, sin duda,
una especie completamente nueva y desconocida. Era este el monstruo del que habían hablado Richard y Tommy, este Demogorgon. ¿Qué demonios? El jefe Hopper vio una oportunidad y disparó 2 veces, pero su pésima puntería hizo que ambos tiros fallaran. Quizás provocado por el ataque del jefe Hopper, el Demogorgon se abalanzó repentinamente. Saltó a más de 3 metros de altura, blandiendo sus garras marchitas y delgadas mientras atacaba. Los 3 se dispersaron de inmediato. Los movimientos del Demogorgon eran fluidos, cuando su garra fallaba, sus dedos apenas tocaban el suelo antes de que volviera a levantarse, cargando contra la única hembra presente, a la que percibía como el objetivo más débil. ¡Bang! ¡Bang! Bajo las luces estroboscópicas, el jefe Hopper apretó los dientes y disparó 2 veces más. Esta vez, una bala finalmente dio en el blanco. Antes de que el Demogorgon pudiera abalanzarse sobre Robin, una bala se alojó en su cuello. El Demogorgon dejó escapar un rugido de dolor y, acto seguido, abandonó su intento de atacar a Robin, volviéndose en cambio hacia el hombre que se atrevió a hacerle daño, el jefe Hopper. ¡Bang! 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 El jefe Hopper respondió al fuego mientras corría. Varias balas más alcanzaron al Demogorgon, pero este solo emitió unos aullidos de dolor. Sus movimientos no se vieron obstaculizados en absoluto, al contrario, se volvió aún más salvaje a medida que su furia aumentaba. Cuidado con la llave inglesa. Richard se abalanzó repentinamente desde un lado, alcanzó la espalda del Demogorgon y le estampó una llave inglesa plateada con fuerza contra la columna vertebral. La nuca se le dislocó, provocando que el Demogorgon tropezara. Probablemente nunca esperó que un simple humano poseyera tal fuerza física. El Demogorgon clavó sus garras en el suelo mientras su columna vertebral deformada se realineaba rápidamente. Las heridas, al cicatrizar, expulsaron los casquillos de bala. En cuestión de segundos, el Demogorgon se recuperó por completo y se abalanzó sobre el grupo con una postura aún más feroz. Robin, deje la gasolina y el encendedor junto a ese gran árbol que brilla con luz roja. Quémalo rápido, déjanos esto al jefe Hopper y a mí, gritó Richard. Enseguida voy. Robin agarró su martillo y corrió hacia un árbol que emitía un inquietante resplandor rojo desde su hueco. La supuesta entrada al mundo del revés era más que evidente. Probablemente percibiendo la amenaza en las acciones de Robin, el Demogorgon se agitó e intentó abalanzarse sobre ella de nuevo. Sin embargo, Hopper, que había recargado su arma, no le dio ninguna oportunidad. Disparó varias veces seguidas, aunque no lograron matar al Demogorgon, consiguieron atraer su atención una vez más. Disparando mientras corría, el jefe Hopper vació de nuevo el cargador. Sin más balas, arrojó su revólver como un proyectil. El Demogorgon abrió la cabeza, que parecía una flor cadáver. Su cabeza sin rostro atrapó la pistola que caía de un mordisco y se cerró de golpe como un capullo. Masticó la pistola con violencia, escupiendo un montón de chatarra un instante después. La pistola había quedado deformada por los mordiscos. El jefe Hopper sintió un escalofrío. Si ese monstruo mordía a una persona, no habría forma de sobrevivir. El Demogorgon corrió y saltó, maniobrando entre varios árboles grandes antes de aparecer fugazmente frente al jefe Hopper. Sus garras extendidas amenazaron una vez más la vida del jefe. Hopper se echó hacia atrás para esquivar el ataque, evitando por poco el zarpazo, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando en una situación desesperada. Justo a tiempo, el escurridizo Richard volvió a atacar. El Demogorgon pareció haber aprendido la lección y contraatacó, pero sus garras no alcanzaron a nadie. En cambio, hicieron añicos una piedra que volaba por los aires. El monstruo rugió. Aquel humano despreciable se encontraba a unos 10 pasos de distancia, sosteniendo con un brazo piedras esparcidas por el suelo, mientras que con el otro actuaba como una implacable catapulta. Recogía y lanzaba piedras con precisión calculada, y todas daban en el blanco. Hopper aprovechó la oportunidad para escabullirse, dando la vuelta para llegar junto a Richard. Tras haber perdido a su presa una vez más y haber sido humillado repetidamente por Richard, el Demogorgon, sintiera ira de verdad o no, lanzó un rugido agudo hacia el cielo. Arqueó su cuerpo, se impulsó desde el suelo y cargó como una flecha negra disparada por un arco. Richard arrojó todas sus piedras a la vez, una técnica similar a una lluvia de flores que esparce piedras. Las rocas que caían eran como un diluvio. El Demogorgon blandió sus enormes garras, dispersando las piedras, algunas lo alcanzaron, pero no le hicieron daño. Rugido. El Demogorgon saltó alto y se abalanzó. Un destello de la locura oculta en lo más profundo de su corazón se reflejó en los ojos de Richard. No temió las afiladas garras de la criatura y se abalanzó sobre ella.
Dejó que las puntas de las garras rozaran su brazo, salpicando sangre con el roce. El olor a sangre despertó el apetito del Demogorgón, pero también desató por completo la naturaleza bestial de Richard. Richard esquivó los siguientes zarpazos, golpeando repetidamente el cuello del monstruo con su llave inglesa en una ráfaga incesante. Por un instante, el monstruo quedó sometido, con las extremidades clavadas al suelo, incapaz de moverse. Hopper había recogido una rama de árbol gruesa y robusta de algún lugar y se la había metido en la boca que intentaba apretar la pierna de Richard. El monstruo, con la garganta empalada, reaccionó como un humano, paralizándose de dolor. Su capacidad de combate disminuyó drásticamente al retroceder tambaleándose. Richard dio un paso al frente y, a pesar del dolor punzante en las palmas de las manos, golpeó con fuerza la punta del palo de madera que sobresalía de la garganta del monstruo con su llave inglesa. Aplastar. Solo se escuchó un sonido sangriento de penetración mientras la carne desgarrada y la sangre maloliente del monstruo salpicaban. El Demogorgón se desplomó al suelo, su cuerpo se estremecía. Las llamas se alzaron con fuerza. Con la ayuda de la gasolina, el árbol que servía de entrada al mundo del revés se incendió rápidamente. Las enredaderas que sostenían la entrada quedaron envueltas por el fuego, retorciéndose, encogiéndose y desintegrándose rápidamente hasta convertirse en polvo. Las enredaderas parecían tener conciencia, como un gecko que desprende su cola, cortaron de inmediato las raíces ardientes. Las partes restantes se retrajeron hacia el mundo del revés, y el pasaje, que había estado emitiendo una extraña luz roja, se cerró con ellas. El árbol recuperó su forma original antes de ser completamente rodeado por el fuego que se aproximaba. El monstruo también pareció sufrir una transformación debido al cierre del pasaje. Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, abrió dolorosamente su cabeza en forma de capullo. Con sus dos garras, extrajo la madera ensangrentada de su boca y tembló mientras volvía a subir. Se había debilitado, su pecho se agitaba violentamente. A pesar de no tener ojos, parecía mirar a Richard y a los demás con pura malicia. ¿Queda algo de gasolina? Richard miró a Robin. Robin levantó el contenedor, que aún estaba casi medio lleno. Sí, suficiente para quemarlo vivo. Bien, entonces lo inmovilizaremos primero. Robin, busca una abertura para rociarlo con agua. El monstruo volvió a abalanzarse, pero, por desgracia, sus movimientos ya no eran tan fluidos ni ágiles como antes. El jefe Hopper tomó el martillo que Robin le arrojó y, junto con Richard, pareció transformarse en un dios de la guerra. Mientras esquivaban torpemente los ataques del monstruo, golpeaban sin cesar los pies de la criatura, inmovilizándola. Grieta. El grupo presenció una vez más el lado oculto y feroz del normalmente refinado Richard. Con una entrada deslizante combinada con un fuerte golpe de su llave inglesa, le rompió brutalmente la rodilla al monstruo. Este, gravemente herido, cayó inmediatamente de rodillas. Su increíble resistencia y rápida capacidad de curación parecían haberse visto seriamente debilitadas por el cierre del pasaje. Ahora era completamente incapaz de reparar su rodilla al instante y volver a ponerse de pie como antes. Robin aprovechó la oportunidad para rociarlo con todo el cubo de gasolina y finalmente prenderle fuego. Rugido. Los gritos de agonía del monstruo resonaron en el cielo nocturno. No duró ni medio minuto en el fuego, gimiendo mientras se desplomaba. Fue consumido por las llamas, dejando finalmente solo un charco de limo negro y maloliente esparcido por el suelo. Jefe, ahora lo cree. La luz carmesí del fuego iluminaba el pálido rostro de Richard. Su sonrisa, normalmente amable, enmarcada por unos ojos que aún reflejaban una ferocidad persistente, parecía a la vez desquiciada y misteriosa. El jefe Hopper jadeó con acento agudo sin pronunciar palabra, agarrándose la parte baja de la espalda, ya cansada y dolorida por el constante movimiento, y asintió en silencio.